Comenzamos esta jornada de miércoles enseñándoles esa imagen en directo del Puerto de la Luz y de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Está tomada desde el barrio de Altavista, en la zona alta de la ciudad. Amanece, como pueden observar, con nubes, algo de viento, restos de calima que no termina de desaparecer y unos 21 grados. También observamos un mar en completa calma. Buenos días, Canarias. Una persona ha sido hallada muerta en el incendio ocurrido en la tarde de ayer en La Gomera. Es el fuego que se inició en la localidad de Valle Gran Rey, en una zona donde residía una persona sin hogar. Al llegar los servicios de emergencia encontraron el cadáver y ahora se está investigando lo sucedido. En la página política, a partir de las 8 se reanuda el debate del Estado de la Nación. Turno ahora para los grupos que no intervinieron ayer, entre los que se encuentra Coalición Canaria. Lo hacen tras conocer las medidas anunciadas por Sánchez. Un impuesto nuevo a la banca y otro a las grandes empresas energéticas, además de becas y bonificación al transporte en tren. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Enseguida nos iremos en directo hasta el Congreso de los Diputados, pero hoy también nos detenemos en la situación de la pandemia, porque en Canarias tenemos 2.027 nuevos casos de COVID. Es el resultado del último recuento, ya saben, entre los mayores de 60 años. Datos de los últimos 4 días en los que se han producido 16 muertes. En cuanto a la viruela del mono, se notifican 7 casos nuevos, ya son 78 desde el inicio de la alerta sanitaria, todos con síntomas leves y en aislamiento domiciliario. Cada año se contabilizan en el mundo 200 millones de casos de malaria, una enfermedad que mata a unas 600.000 personas, principalmente en África. Sobre cómo avanza la ciencia y su tratamiento se va a debatir hoy en el Campus África, que se celebra en la Universidad de La Laguna. Y hoy nos acompañará una eminencia en ese campo, el doctor Manuel Alfonso Patarroyo. Esta imagen sorprendía este martes a quienes pasaban por la circunvalación en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Hubo incluso que cerrar la vía. El motivo, la rotura de una de las tuberías principales del abasto de agua en la isla, y los operarios han estado trabajando en su reparación, que implica además cortes de agua en algunos puntos. Nuestro sonido de hoy es para un momento que tenía lugar anoche. La localidad de Puerto de la Cruz, en Tenerife, se llenaba de fervor durante el embarque de la Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva San Telmo! Tras una larga espera provocada por la pandemia, cientos de personas, miles, se reunieron en el muelle pesquero portuense para honrar a la Virgen y a San Telmo. Conectamos con la sala del 112, hablamos a esta hora con Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días, ¿tenemos algo que destacar? Hola, buenos días. El incidente más relevante de las últimas horas ha sido el atropello de una mujer de 32 años que se producía durante la noche en la calle Cortés, en el municipio de Rosario. Como consecuencia del impacto, la afectada ha sufrido un traumatismo en cadera de carácter moderado, siendo trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario a un centro hospitalario. Intervino también en la resolución de este incidente la policía local del municipio. Muchas gracias, Carmina. Que tengas buen día. Gracias a ustedes igualmente. Y vemos los sorteos. El número premiado en la 11 ha sido el 50.323. Y en la Bonoloto el 1, 4, 5, 23, 34, 36, complementario 24 y reintegro el 0. En lo deportivo no pudo España con Alemania y pierde su primer partido en la Eurocopa. José Antonio, buenos días. Y esperemos que sea el último, eso será buena señal. Buenos días, Canarias. Era difícil porque enfrente estaba Alemania, que es la selección que más ha ganado este torneo y a la que nunca habíamos superado, pero las nuestras volvieron a comenzar con un error que adelantó muy temprano a las germanas en el minuto 3. Ya luego, con el partido cuesta arriba, todo fue más difícil y las alemanas volverían a marcar en el 36 el 2-0 definitivo que obliga a España a ganar el sábado a Dinamarca para acceder a cuartos de final. Ayer primer día de reconocimientos médicos en el Club Deportivo Tenerife, con una mezcla de veteranía en el equipo como Aitor Sanz y Carlos Ruiz, con fichajes como José Ángel Jurado. En la Unión Deportiva Las Palmas ya no hay respiro. Ayer tocó doble sesión en la Ciudad Deportiva. Y hoy nos visita en el Buenos Días Canarias el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano. La solicitud de sede para el Mundial 2030 de fútbol, la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria y la intensa actividad deportiva en la isla, entre los asuntos que abordaremos con él.
Son los titulares de este miércoles. Vamos ya con todo el contenido. Comenzamos Buenos Días, Canarias. Otra imagen en directo, vemos el mar al fondo desde la calle Castillo, céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife, donde hasta ahora, de momento, reina la tranquilidad porque los comercios y oficinas de este punto de la isla están de momento cerrados. Las oficinas empiezan poco a poco a despertar y la calle vemos algunos transeúntes que ya se dirigen a sus destinos. Cielo despejado y unos 21 grados también en este punto de Canarias. El debate del Estado de la Nación, al que volveremos en unos instantes, acapara sin excepción todas las portadas de este miércoles. Vamos a comenzar con las de Canarias y en concreto con el Canarias 7, que lleva en su imagen esa intervención de Pedro Sánchez en el Congreso ayer. Dice: Sánchez gira a la izquierda con más impuestos, y a 4 columnas también ese titular. Le han estado haciendo seguimiento en este periódico al caso Mascarillas y titulan: Anticorrupción se querella e incluye el tráfico de influencias. En la provincia, titular también para el debate del Estado de la Nación: Sánchez eleva los impuestos a bancos y compañías energéticas. Y en la imagen, una foto que nos sorprendía en la jornada de ayer, primeras imágenes del telescopio James Webb, que ha sido desarrollado en colaboración con 20 países. En la provincia occidental vamos a comenzar con el asunto que destaca los asuntos el Diario de Avisos, que también se fija en el debate. Dice: Sánchez propone impuestos a eléctricas y banca y el PP replica con el fantasma etarra. En los asuntos destacados a pequeño tamaño vemos en imagen ese embarque al que hacíamos referencia hace unos minutos, el embarque de la Virgen del Carmen en el puerto de la Cruz, en Tenerife. En el día, Sánchez sube los impuestos a la banca y las eléctricas. El Estado prevé recaudar unos 7.000 millones de euros más en 2 años. Esos impuestos que anunciaba Sánchez con carácter temporal durante 2 años, tiempo en el que se pretende hacer frente a la inflación, repartir el peso de la inflación no solo en la ciudadanía, también en las empresas que más beneficios están obteniendo. En la imagen vemos también esa fotografía a color del embarque de la Virgen del Carmen en el puerto de la Cruz. En los periódicos de tirada nacional, comenzamos por El Mundo, que también destaca en imagen esa fotografía: Pedro Sánchez, al que aplauden las ministras, tanto socialistas como de Unidas Podemos. Dice: Sánchez arrebata su papel a Podemos, impuestos al IBEX y más subvenciones. Hace referencia a este diario, a ese giro a la izquierda que pedían sus socios y al que parece que Sánchez ha seguido, digamos, esa tendencia a raíz de las medidas que ha ido anunciando. Y en El País también Sánchez impulsa la agenda progresista con impuestos a energéticas y a banca. En la imagen esos aplausos también al presidente Sánchez tras su intervención en la mañana de este martes. En el diario ABC no hay más asuntos destacados en su portada. Dedica toda la primera página al debate de la Nación. Sánchez se ata a Podemos hasta el final, dice el presidente. Se encomienda en el debate del Estado de la Nación a las recetas de su socio, que incluyen impuestos a las energéticas y financieras. Y hoy queremos también mirar a la prensa internacional, porque el Financial Times, el periódico, uno de los periódicos económicos de más relevancia en Estados Unidos, también lleva en su portada esa noticia. Dice: España recaudará 7.000 millones de euros de bancos y empresas de servicios públicos con un impuesto sobre las ganancias extraordinarias para los trabajadores. Ya saben que además cada día echamos una mirada también con un punto de vista más satírico. La viñeta que hemos elegido hoy es la de Morgan para el Canarias 7, en la que vemos a un señor que está viendo la televisión y esos bocadillos que dicen: antiguamente la televisión comenzaba con una carta de ajustes y hoy las emisiones comienzan con una carta de embustes en todos sus informativos. Periodismo ficción se llama. Bueno, una
una llamada de atención que realiza Morgan a los medios de comunicación y a lo que él considera pues una información que recoge, dice, embustes. Bueno, vamos a ver cómo viene la previsión del tiempo. De momento escapamos a esa ola de calor intensa en la península, pero de cara al fin de semana vuelven las temperaturas a subir. Vicky. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pero serán valores normales de verano. No vamos a pasar el calor que se puede pasar en la península y que además esa ola de calor peninsular se va a extender probablemente hasta comienzos de la próxima semana. Ya ayer se batían algunos récords de temperatura máxima. Se prevé que se puedan batir algunos más tanto en la jornada de hoy como en el día de mañana y nosotros estamos a salvo de esa situación con presencia de intervalos de nubes bajas en estos momentos en distintos puntos del archipiélago. Lo veíamos también en la imagen en directo, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, la presencia de la panza de burro. Nubosidad que se sitúa en general a menos de 1000 metros de altitud y además que va a perder altitud a medida que avance la jornada. Vemos la predicción para hoy. Vamos a ver algunas nubes de tipo bajo, más abundantes ahora en las primeras horas de la mañana y después de media tarde. Nos quedarán en zonas de la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Tenderán a desaparecer las que hay en Fuerteventura y pueden quedar algunas por la costa noroeste de la isla de Lanzarote. Temperaturas agradables de verano, aunque en estas primeras horas de la mañana se mantiene el tiempo en medianías, principalmente bastante fresquito. El cambio ha sido notable de temperaturas con respecto a esta hora del pasado lunes. Y bueno, a mediodía tendremos algunas máximas que irán de los 28 a los 30 a 32 grados. Esas temperaturas se registrarán sobre todo las más altas en la vertiente sur del archipiélago. El viento es de componente norte, entre flojo moderado. Si hay vientos del oeste a partir de unos 1400 metros de altitud aproximadamente, y ese viento en las cañadas del Teide tenderá al suroeste y además se aumentará de intensidad esta tarde. Tendremos moderado con intervalos fuertes. En cuanto al estado del mar, hay menos viento en el mar, hay menos oleaje generado por viento. Las olas más grandes hoy no van a llegar al 1,5 metros de altura y alcanzarán zonas costeras del norte de las islas y del oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. Y además tendremos mareas vivas asociadas a la luna llena de la jornada de hoy. De cara al día de mañana, veremos amanecer en torno a las 7 y 14 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía la disfrutarán en el Hierro. Se producirá después de las 9 y 5 o 6 minutos de la tarde. Y bueno, vamos a tener otra jornada muy parecida a la de hoy. Por la mañana veremos nubosidad de tipo bajo, anclada principalmente a la cara norte del archipiélago. Eso significa norte y oeste de Lanzarote, oeste de Fuerteventura, norte y este de la isla de La Palma y el norte de las otras islas. Esa nubosidad mañana en general estará situada por debajo de los 850 metros de altitud, una cota de verano en el resto del archipiélago, ambiente soleado. Mañana de nuevo vientos de componente norte, no se termina de establecer el alisio, tenemos vientos variantes entre noroeste, norte y noreste. De todas formas, ese viento será entre flojo o moderado. El más intenso lo esperamos por la tarde y en las islas orientales. Temperaturas mañana de nuevo que pueden estar entre los 28 y los 30, 32 grados. Quizás se note ya mañana un pequeño aumento de las temperaturas en medianías del sur de la isla de Gran Canaria, en puntos del interior de Lanzarote y de Fuerteventura. Y en cuanto al estado del mar en el día de mañana, pues pocos cambios en general. El mayor oleaje seguirá llegando a las costas abiertas al norte. Puede haber series de olas alcanzando el 1,5 metros de altura y en la mayor parte de las playas del sur y suroeste, en las islas de mayor relieve, de las vertientes sureste protegidas del viento, Lanzarote y Fuerteventura, el mar va a estar en calma. De cara a los próximos días la situación se va a mantener muy similar. Algunas nubes de tipo bajo, casi todas situadas por debajo de los 800 metros de altitud durante lo que resta ya de semana. Horas de sol, temperaturas muy agradables que pueden subir un poquito más, como decimos, ya durante el fin de semana. Y nos vamos a despedir con una imagen que compartían ayer con nosotros desde Pozo Izquierdo, en la isla de Gran Canaria, donde se está celebrando una prueba del Campeonato del Mundo de Windsurf. Y bueno, ese oleaje y el viento es una zona donde normalmente en esta época del año suele haber mucho viento. Las costas del sureste con alisios pues suelen tener muchísimo viento. El oleaje no está siendo importante ya desde la jornada de ayer. Y bueno, tenemos temperaturas de verano agradables, sin el excesivo calor que van a pasar durante los próximos días también en la península. Pues temperaturas agradables, esperamos que siga siendo así. Gracias, Vicky. Hasta luego. Hasta luego.
En unos minutos, a las 8, está previsto que se retome el debate del Estado de la Nación. De hecho, ya se están sentando sus señorías. Durante el discurso de ayer, Pedro Sánchez, el presidente, anunció varias medidas. El Ejecutivo va a crear, esa es su intención, un impuesto para la banca en vigor durante los próximos 2 años, con el que se espera recaudar unos 1.500 millones de euros al año. También habrá una tasa a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas en el mismo plazo, con una recaudación prevista de unos 2.000 millones al año. Sánchez ha anunciado que entre septiembre y diciembre se entregará además un complemento de 100 euros al mes para estudiantes mayores de 16 años que estén recibiendo una beca. En su intervención también se refirió a Canarias. Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Estamos realizando una inversión sin precedentes para garantizar que Canarias, que Baleares, sean territorios plenamente descarbonizados. Estamos destinando 700 millones de euros del Plan de Recuperación de Europa para el programa Islas 100% Renovables. Pues en tan solo unos minutos comienza esa segunda sesión del debate del Estado de la Nación. Vamos a irnos en directo unos segundos hasta el Congreso. Ahí están viendo cómo sus señorías, también los miembros del Gobierno, están ya tomando lugar dentro de la Cámara, están tomando sus asientos. Vemos también al presidente Pedro Sánchez y hoy será el turno para los grupos minoritarios. Van a subirse a la tribuna de oradores, por ejemplo, Inés Arrimadas de Ciudadanos, también representante de PNV, de Bildu y de Coalición Canaria. Eso será en tan solo unos minutos. Intentaremos pincharles de nuevo la señal cuando esté interviniendo el primero de los portavoces de la mañana. Se retoma ese debate que en la jornada de ayer estuvo marcado por las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, como acabamos de ver, y tras el discurso del presidente fue el turno del resto de grupos. Silvia Mascareño, muy buenos días. ¿Qué les ha parecido el discurso de Sánchez? Pues como decías, el protagonismo ayer fue para esos nuevos impuestos anunciados por Sánchez, impuestos a la banca y a las eléctricas, con los que el Gobierno pretende recaudar 3.500 millones de euros al año, pero esas medidas y esos impuestos no fueron recibidos con el mismo entusiasmo por parte de los grupos parlamentarios. El Partido Popular considera que son solo un parche y no verdaderas soluciones a los problemas de los ciudadanos. Esquerra Republicana de Cataluña considera que esas medidas se quedan cortas. Además, Gabriel Rufián protagonizó ayer quizás uno de los momentos más tensos del debate a cuenta del asalto a la valla de Melilla. Sí que está satisfecha la formación morada, Unidas Podemos, los socios en el Gobierno de coalición, que valoran este giro a la izquierda del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Con este minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco, al que se ha unido toda la Cámara, ha querido comenzar la portavoz del Partido Popular. Critica los pactos de Sánchez con Bildu y se compromete a derogar la ley de memoria democrática. Ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su gobierno, señor Sánchez. La memoria democrática efectivamente tiene que recordar, como no puede ser de otra manera, a las víctimas del terrorismo, pero también, mal que les pese a ustedes, a las víctimas de la dictadura franquista. En el aspecto económico, el PP acusa a Sánchez de la inflación y de no hacer nada. El gobierno Frankenstein no da más de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Y la cruda realidad es que va a dejar España mucho peor que la encontró. Después de esta beca para ricos, en fin, ¿ustedes qué van a plantear? ¿Un inmerso para millonarios en Bora Bora con cargo al erario público? Desde Vox han ofrecido al PP aunar fuerzas para hacer alternativa y culpan al Ejecutivo de provocar esta situación por las leyes climáticas. Hay carbón, hay litio y probablemente hay petróleo en aguas Canarias. Ese pacto verde nos ha llevado, señorías, a una situación de emergencia energética. ¿De qué museos salen ustedes? A Unidas Podemos le gustan las medidas anunciadas y pide seguir en ese camino y no en el gasto en defensa. La única medida realmente eficaz, si se me permite, para evitar el abismo económico es la paz. Creo que nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos si no respondiéramos a esa llamada de solidaridad. Uno de los debates más tensos ha sido con Esquerra Republicana a cuenta de las muertes en el salto a la valla de Melilla. ¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Las balas. Mire, en este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable. Imperdonable. Precisamente en este hemiciclo.
Este miércoles continúa el debate. Hoy escucharemos al resto de los grupos parlamentarios que aún no han intervenido. Irán subiendo a la tribuna de mayor a menor, entre otros uno de los socios claves del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, que ayer ya adelantaba que algunas de las medidas anunciadas por Sánchez vulneran sus competencias autonómicas. Pero también subirán a la tribuna algunos diputados canarios, Ana Oramas de Coalición Canaria, Omer y Pita, antes en Podemos, ahora en el Grupo Mixto, que pondrán sobre la mesa temas de interés para el archipiélago, desde las ayudas a La Palma a la migración, también las relaciones con Marruecos. Este Gobierno se planta después de 7 años y medio sin que este Congreso celebre un debate del Estado de la Nación para hacer cero autocrítica, sin duda, para simplemente echar la culpa a los demás. Y hemos visto un anuncio más de lluvia de millones a los que nos tienen acostumbrado todos los gobiernos españoles, a lluvia de millones que acaba siempre en sequera. Pero sobre todo lo que me ha parecido es como si se hubiera organizado por parte del Gobierno un brainstorming entre los ministerios para que cada uno de ellos hubiera soltado ideas. Valoramos positivamente que el Gobierno se abra por primera vez a poner en marcha un impuesto a la banca y a aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Las medidas que ha anunciado son para la España peninsular y no para Canarias. Va a bonificar el 100% de los trenes y nosotros nos movemos con aviones, nos movemos con barcos. Una intervención extraordinaria, diferente de la que estamos acostumbrados en los debates del Estado de la Nación, alejada del autobombo, de la autocomplacencia. Bueno, eran las intervenciones de los grupos justo después, sus reacciones tras esa intervención de Sánchez. Hoy les toca el turno a ellos mismos de subirse a la tribuna. Estamos viendo a Míriam Nogueras, la portavoz de Junts per Catalunya, que está interviniendo, tiene su turno en esta mañana. Vamos a escucharla unos minutos. Para que la gente que viaja con tren Renfe en Cataluña siga llegando tarde a sus trabajos, pero ahora de manera gratuita y solo de septiembre a diciembre. Señorías, les pido silencio, por favor. Gracias. Los trenes no tienen que ser gratis, señor Sánchez. Los trenes tienen que funcionar. Y lo que ustedes no cuentan a la gente es que después del todo gratis vienen los recortes. España es el 5º país de los 30 estados que conforman el espacio económico europeo con el precio de la electricidad más alta. Pero existe una diferencia entre el quinto país. La portavoz de Junts per Catalunya, la primera portavoz en subirse hoy a la tribuna de ese Congreso de los Diputados en réplica al discurso de ayer de Pedro Sánchez. Ella está haciendo referencia concretamente a esa medida anunciada por el presidente para bonificar algunos de los trayectos en tren que se va a poner en marcha. Es una de las medidas anunciada por Sánchez ayer. En la jornada de hoy se van a intervenir entre algunas de las autoridades, de los diputados que van a subirse a la tribuna, por ejemplo, Inés Arrimadas, Ana Oramas o Omer y Pita. En ese pleno tomó posesión también la diputada de Coalición Canaria, María Fernández, que sustituye a Pedro Quevedo de Nueva Canarias, fruto del acuerdo de legislatura que ambas formaciones firmaron antes de llegar al Congreso. Este que van a ver es el momento en el que Fernández juraba su cargo y acataba la Constitución. Ocupará su escaño durante el tiempo que resta de legislatura. Soy el presidente de un país, digitalizamos. Aquí en el Parlamento hoy continúa el pleno que arrancaba en la mañana de ayer y esta tarde lo hará con una novedad. Pleno monográfico para abordar una posible modificación del régimen económico y fiscal que ya cuenta, María Herrera, nos vamos en directo hasta el Parlamento, ya cuenta, digo, con el visto bueno del Gobierno, ¿verdad? Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, ese informe favorable por parte del Gobierno a esa proposición de ley sobre la modificación del régimen económico y fiscal. Ese pleno, como dices, pleno monográfico que está previsto, que comience esta tarde a las 5 de la tarde y comentar pues que esa modificación del REF viene de Coalición Canaria, que buscaba esa unanimidad y que ha conseguido el apoyo pues del consejero de Hacienda, de Román Rodríguez. Además, todos los grupos coinciden en que es importante
ese cambio en el funcionamiento de las empresas, de ese comercio triangular, de las empresas que se encuentran en la zona especial canaria para salvaguardar esos beneficios fiscales y también esos empleos, excepto Podemos, que ha dicho que no está a favor, sino que esa modificación debe estar más concentrada en beneficios fiscales. Pues en esta ocasión su apuesta es en las cuestiones sociales. Esta es la apuesta de Podemos, en ese sentido, esa modificación que se destine más a las cuestiones sociales. Aún así, pues el Parlamento confía en que ese consenso sea suficiente para que el comercio triangular pues pueda conseguir esos beneficios y que las empresas mantengan esa baja tributación. Vamos a conocer mejor en qué consiste esa modificación del REF. La proposición de ley busca corregir las restrictivas interpretaciones sobre el comercio triangular, transacciones que se vienen realizando desde hace 20 años en este área de baja tributación del régimen económico y fiscal. Comercio triangular que a grandes rasgos podría definirse como aquellas empresas que se dedican a comerciar con mercancías entre países sin que estos productos transiten por las islas. En noviembre de 2020, el Estado reinterpreta que estas empresas instaladas en la zona SEC no pueden beneficiarse del 4% del impuesto de sociedades. Hasta el momento, la baja tributación potencia actividades de comercio internacional, de forma que las empresas establecidas en la SEC hacen uso de las islas como una plataforma de comercio entre 3 continentes. En Canarias, el número de empresas basadas en el comercio triangular asciende en la actualidad a 121 y genera unos 750 puestos de trabajo, con unos ingresos que rondan los 140 millones de euros. El reloj se pone en marcha, pues el próximo 25 de julio expira el plazo para presentar el impuesto de sociedades. Pues la actual situación económica ocupó gran parte de la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias en la jornada de ayer, momento en el que el presidente Ángel Víctor Torres aseguró que si es preciso recurrirá al endeudamiento y tocará el aspecto fiscal, aunque no dio detalles de cómo hacerlo. De esta manera respondía Torres a los partidos de la oposición, quienes solicitaron al Ejecutivo medidas para compensar los efectos de la inflación. El presidente reconoció que la situación es complicada, pero que se sigue creando empleo. De cara a los presupuestos de 2023, el jefe del Ejecutivo ya ha anunciado que serán unas cuentas más conservadoras. Hemos tomado decisiones con las empresas a las que le hemos hecho llegar 1.144 millones de euros. Tenemos la suspensión de las reglas fiscales, iremos al endeudamiento si es preciso y también tocaremos aquello que ya lo hemos hecho en otros momentos, sea preciso con el aspecto fiscal. Y en eso espero que esté también al lado de nosotros, porque las cosas han ido mal, ahora hay fortaleza, pueden ir mal y tenemos que estar preparados. Vamos a repasar esas medidas anunciadas por Pedro Sánchez, en este caso con los sindicatos. También hablaremos acerca de los últimos avances en materia de derechos laborales para las empleadas del hogar. Para ello nos acompaña ya esta mañana Héctor Fajardo, que es secretario de organización de UGT. Muy buenos días, señor Fajardo. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿le han gustado a usted las medidas anunciadas por Sánchez? Bueno, desde nuestro punto de vista creo que ha habido un giro a la izquierda en las políticas del Ejecutivo. Ya de por sí, no sé si será una especie de guiño del Partido Socialista con respecto a su socio de gobierno, teniendo en cuenta que había generado cierto malestar, ¿no?, respecto al aumento del gasto militar. Pero desde nuestro punto de vista estamos satisfechos con los anuncios realizados, que creo que no son suficientes, porque creo que todavía quedan algún tipo de medidas que pueda luchar de forma efectiva contra la creciente inflación. Pero, por ejemplo, nosotros los impuestos a las eléctricas en la banca, que son los más que se han beneficiado durante esta etapa de crisis, para nosotros es una medida que nos satisface, teniendo en cuenta que vamos a tener que fortalecer los servicios públicos en el futuro. También cuestiones como las becas a estudiantes con menos recursos, en contraposición, por ejemplo, con las becas que se estaban anunciando en Madrid para las personas con más recursos, que es una cosa que desde nuestro punto de vista carece de sentido. Son medidas que a nosotros desde nuestro punto de vista nos parecen beneficiosas para el conjunto de la clase trabajadora, para el conjunto de la mayoría social. En concreto, esos impuestos que se han anunciado para las eléctricas y para la banca prevén recaudar, según los cálculos del Gobierno, unos 7.000 millones de euros en el periodo en el que van a estar en vigor. ¿Qué destino considera usted que deberían tener esos millones que se recauden?
Bueno, en cualquier caso tiene que venir a reforzar los servicios públicos de este país, teniendo en cuenta que los salarios están sufriendo un deterioro considerable porque la patronal se mantiene inmóvil con respecto a las solicitudes que estamos haciendo los representantes de los trabajadores de subir salarios para hacer frente a esta inflación por una cuestión de repartir de forma justa la riqueza. Por lo tanto, tenemos que reforzar esos servicios públicos. El anuncio que ya hizo el Gobierno, por ejemplo, de crear un centro estatal de salud pública, que desde nuestro punto de vista es beneficioso, ya que va a fortalecer también nuestro sistema de salud, porque es un elemento, un organismo que va a hacer frente pues a emergencias médicas como las que hemos sufrido los últimos años con la crisis de la COVID. Ha incidido Sánchez en sacar adelante ese pacto de rentas del que se ha venido hablando. ¿Están preparadas las empresas, señor Fajardo, para reducir margen de beneficios? Lo digo sobre todo teniendo en cuenta que en Canarias la mayoría son empresas de menos de 50 empleados, pequeñas empresas que incluso reconocen que en estos momentos pues carecen de tales beneficios. Ustedes además han anunciado un otoño caliente si no se produce ese incremento salarial que están reivindicando. Con todo este panorama, ¿qué creen que va a ocurrir? Mira, yo sinceramente, yo lo siento mucho, pero yo no me creo la versión de los empresarios de que no están manteniendo un margen de beneficio que desde nuestro punto de vista ya es obsceno, teniendo en cuenta la subida de los precios para los trabajadores que afectan a los trabajadores. Los beneficios de los empresarios se han incrementado, los salarios no se están viendo, no han subido con respecto a la inflación que estamos sufriendo, evidentemente, y por lo tanto estamos sufriendo, la clase trabajadora, la mayoría social, estamos sufriendo un deterioro de nuestras condiciones de trabajo. Como bien decía el presidente del Gobierno de Canarias en la sesión parlamentaria de ayer, hablaba de que se habían repartido una gran cantidad de millones entre las empresas, de ayudas directas a las empresas. Por lo tanto, creo que los empresarios ahora mismo no están a la altura de las circunstancias para pactar una subida salarial en los convenios colectivos que estamos negociando. Seguimos con los convenios de la hostelería de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente el que vamos a negociar en Santa Cruz de Tenerife, el de Las Palmas de Gran Canaria está bloqueado precisamente por esa negativa de los empresarios, de las patronales a subir salarios. Desde otro punto de vista, creo que los empresarios o las patronales, las organizaciones patronales tendrían que tener una visión mucho más de conjunto, una visión de Estado con respecto a lo que estamos sufriendo en España. No puede ser que esta crisis que viene marcada por una inflación galopante, la vayamos a pagar también los trabajadores, como ya ocurrió en las crisis anteriores. Por lo tanto, los empresarios deberían estar a la altura de las circunstancias, subir salarios, que ni siquiera estamos subiendo, no estamos pidiendo una subida salarial que cubra completamente la inflación. De hecho, estamos pidiendo subidas salariales que sean progresivas durante los años de vigencia de los convenios. Y me parece que es una medida que es totalmente moderada con respecto a las solicitudes de las organizaciones sindicales y, por lo tanto, entendemos que los empresarios deben dar una respuesta conforme a las ayudas que han recibido durante este tiempo. Hoy queremos también detenernos en un asunto que sí ha generado amplio consenso y es el de las condiciones laborales de las empleadas del hogar. ¿De qué manera van a avanzar en derechos con esta ley en la que se está trabajando? Todo viene marcado por la sentencia del Tribunal Europeo del 24 de febrero de 2022, en la que ya se decía que había una clara discriminación, que nosotros ya veníamos denunciando desde hace muchos años, una clara discriminación por la regulación de las empleadas del hogar. Sí es cierto que cuando se creó la regulación de estas trabajadoras, estos trabajadores, digo trabajadoras porque en su gran mayoría son mujeres, un trabajo que está muy feminizado, ya se hizo con la idea de que no sobrecargar económicamente a las familias o a los hogares, dado que era trabajo doméstico, que tenían que pagar a esas trabajadoras, a esos trabajadores del sector doméstico. Entonces, es verdad que había ciertas diferencias con el resto de trabajadores, por ejemplo, como puede ser las indemnizaciones por despido o el acceso a cobrar el desempleo. Eso creaba una discriminación absoluta porque parece ser que se daba a entender, y yo creo que esto también viene de una cuestión, no sé si ideológica, pero sí desde un punto de vista de
prejuicio, se daba a entender como que el trabajo doméstico no era un trabajo igual de digno que el resto de trabajo remunerado. Por lo tanto, nosotros entendíamos que tenían que cobrar el paro, que tenían que y acceder a las mismas retribuciones indemnizatorias en cuanto a si sufrían algún despido. Y la sentencia del Tribunal Europeo lo que ha marcado es la senda para que esa legislación vaya en ese camino. Date cuenta que también un poco para visualizar el trabajo que hay en una economía sumergida, porque el 30% de nuestro país, que es uno de los países europeos con más tasa de empleo doméstico, el 30% están sin dar de alta. Y eso también es un problema para la recaudación del Estado. 160.000 personas más o menos hay sin dar de alta en el régimen, ¿no?, de los trabajadores domésticos. Por lo tanto, esta ley también yo creo que va a beneficiar a la aparición, porque el propio trabajador va a querer estar dado de alta, por lo tanto va a denunciar si hay alguna medida, o si hay algún tipo de irregularidad en la contratación. Tenemos que dejarlo aquí. Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes. Fíjense ahora en este dato, hacía 20 años que el euro no caía hasta situarse a la par con el dólar. Los analistas consideran que es solo cuestión de tiempo que la moneda única europea se sitúe incluso por debajo. La subida de tipos por parte de los bancos centrales, la guerra en Ucrania y la dependencia energética está afectando más a Europa que a Estados Unidos. La depreciación del euro es una mala noticia para los consumidores, lo podremos notar una vez más en el precio de los carburantes, pues como saben el petróleo se paga en dólares. Los combates de la guerra en Ucrania siguen centrados en la región del Donbass. Según fuentes de las autoridades separatistas prorrusas que controlan Donetsk, las fuerzas ucranianas han bombardeado con artillería las afueras de la ciudad. En cuanto a las repercusiones internacionales del conflicto, Rusia y Ucrania se reúnen hoy en Estambul con la mediación de Turquía y de la ONU para tratar de llegar a un acuerdo que permita la exportación de cereales desde los puertos del Mar Negro. De vuelta en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria ya han arrancado las obras de rehabilitación de una parte de la escollera de la avenida Marítima, en concreto junto al barrio de San Cristóbal, donde el oleaje ha ido perforando la base de este paseo y de una arteria por la que circulan más de 100.000 vehículos cada día. Son unos trabajos por los que se lleva esperando ya bastante tiempo. De ellos nos va a hablar Antonio José Fernández. Buenos días, Canarias. Pues efectivamente una obra largamente esperada aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ya ha comenzado. Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos brevemente en qué consiste esta intervención en este punto de la Avenida Marítima. Bueno, pues iniciamos precisamente los trabajos de rehabilitación de la Avenida Marítima. Vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es el paseo, el acceso a esta vía, precisamente para evitar problemas de tráfico y para evitar utilizar el paseo marítimo. Y bueno, es la primera fase de la vía, que va a consistir en colocar las colleras. Vamos a utilizar más de 4.000 bloques de hormigón que se van a instalar precisamente cuando tengamos construida esta plataforma. Va a durar en torno a 8 o 9 meses, que es la previsión que tenemos que va a construir esta obra, y el importe total va a estar en torno a los 6 millones de euros, ¿no? La dimensión, el tramo que vamos a llevar precisamente de estos tramos de la Avenida Marítima, que es unos 500 metros aproximadamente, y vamos a solucionar de forma definitiva los problemas de las colleras que tenía la ciudad y que ya arrastrándose ya hace algunos años. Una obra que ya ha arrancado, pero tiene un trabajo previo de investigación para saber el efecto del oleaje y demás. Me imagino que ha habido también coordinación con otras administraciones, ¿no? Sí, permanentemente, especialmente esta última semana hemos hablado técnicamente con el Cabildo y con el Ayuntamiento para decirle cómo iban los estudios y para comentarles el inicio de las obras, y especialmente que con el Cabildo hemos hablado de intentar que cualquier momento que afecte a la vía, pues hacer los trabajos de noche precisamente para no tocar el tráfico. El objetivo de la obra es, vamos a intentar que en esos 8 meses no afecte al tráfico, que se pueda desarrollarse con normalidad. Por eso estamos construyendo esta plataforma, para que todos los vehículos, camiones, trabajen precisamente aquí debajo y no tengamos que utilizar ningún carril de la Avenida Marítima. La zona de trabajo aproximadamente unos 500 metros hasta el cruce con Lady Arimaguada. Exactamente, ¿no? Hemos descubierto, después de la investigación que hemos hecho, de los estudios que se han hecho, que la escollera está mal precisamente la otra parte de allá, y vamos a actuar en esos 500 metros. Por eso el volumen económico es mayor y también los meses de ejecución también es mayor.
Bueno, pues ya lo han oído, muchos meses de trasiego por delante, mucho trabajo, pero la idea es que finalmente esta zona de la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria quede en perfectas condiciones para que durante muchísimo tiempo no se tenga que intervenir de nuevo en este punto. Muchas gracias, Antonio. Pues se acaba de confirmar por parte del INE ese dato de la inflación. Se confirma esa cifra del 10,2% y también la bolsa española que abre con una caída del 0,13%. Apuntes económicos, pero ahora nos vamos a centrar en los aspectos sanitarios porque la Consejería de Sanidad comunica 2027 nuevos casos de COVID en mayores de 60 años. Además, Canarias ha registrado 16 muertes durante los últimos 4 días. En cuanto a la viruela del mono, se notifican 7 casos nuevos y ya son 78 desde el inicio de la alerta sanitaria, todos con síntomas leves y en aislamiento domiciliario. Hasta el 29 de julio, la Universidad de La Laguna acoge una nueva edición del Campus África dedicado a debatir sobre cambio climático, salud global y desarrollo sostenible desde la perspectiva atlántica. Una de las conferencias es la del doctor Manuel Alfonso Patarroyo, especialista internacional en la investigación contra la malaria. La charla será esta tarde a las 4, pero hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí en Buenos Días Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, sobre todo en regiones tropicales y subtropicales del planeta se dan cada año unos 200 millones de casos de malaria, 600.000 personas pierden la vida. ¿De qué manera ha avanzado la ciencia para tratar de combatir esta situación? Pues hay distintos enfoques, el enfoque terapéutico, el enfoque de preventivo con el desarrollo de vacunas. Nosotros en particular llevamos ya casi 4 décadas trabajando en desarrollar una vacuna efectiva contra la malaria. Y en este momento tenemos una vacuna de segunda generación que no se ha probado en humanos todavía. Estamos haciendo los experimentos en modelo experimental que va bastante avanzada. La principal dificultad que hay con este tipo de enfoques es que yo creo que nosotros como científicos casi siempre nos quedamos en el último paso. Una cosa es tenerla evaluada en animales, pero para que se pueda aplicar a humanos requerimos que la vacuna se haga bajo buenas prácticas de manufactura y esta parte industrial es la que nosotros no dominamos como científicos y que requiere una inversión de dinero enorme. Entonces, digamos que estamos ahí en ese paso anterior y bueno, buscando la financiación para empezar a hacer las pruebas clínicas. ¿Cuánto dinero sería necesario? Varias decenas de millones de dólares y ya para escalarlo pues muchísimo más. Pero, ¿y qué supondría en avance, en tratamiento, en mejorar las condiciones de vida de la población? La verdad es que como usted lo mencionaba, pues tenemos una mortalidad supremamente alta y tener una vacuna disponible que pueda ayudar sobre todo al África subsahariana sería vital. Entonces creo que sería muy importante y bueno, estamos en ello. Tenemos en este momento una mezcla de 24 fragmentos, 24 péptidos de más de 150 que ya tenemos bien caracterizados y solo con 24 alcanzamos una protección en nuestro modelo experimental de monos de más del 75%. Todavía nos quedan otros más de 75 para incluir en esa mezcla y pues queremos llegar a una protección de muy cercana al 100%. Entonces, de nuevo, esto es el modelo experimental, pero bueno, creo que vamos por un muy buen camino y lo sacaremos adelante con seguridad. En esas investigaciones que han tenido lugar en los últimos años para tratar de hacer frente a la COVID, esas vacunas que se han descubierto con ARN mensajero, ¿tienen algún tipo de contribución en las investigaciones que ustedes están haciendo? ¿Esos avances en COVID pueden extrapolarse a enfermedades como la malaria? Pues creo que hay que ser un poco cautos vamos a poner un paralelo. Digamos que el COVID tiene una composición de más o menos 10 a 12 proteínas. En el estadio sanguíneo de la malaria tenemos más o menos 1200. Entonces, un parásito puede llegar a ser 100 veces más complejo que un virus del coronavirus. Entonces, si bien nadie niega el avance enorme que ha sido las vacunas de ARN mensajero
y el sistema de entrega de liposomas, pues la complejidad es muchísimo mayor y eso sería un reto hacer vacunas de ARN mensajero contra un parásito tan grande como el parásito de la malaria. Entonces, creo que hay que mirarlo un poco con cautela y ya miraremos cómo. En un momento en el que los países desarrollados están planteando inocular incluso una cuarta dosis a las personas contra la COVID, en un momento en el que la vacunación contra esta enfermedad en África no alcanza el 30%, ¿qué visión tiene usted al respecto? ¿Cree que se va a conseguir atajar una enfermedad como la COVID-19, como el coronavirus, con este panorama internacional, con ese avance de la vacunación en África? Pues el coronavirus sigue cambiando, ¿no? Lo que tenemos ahora es que cada vez la eficacia, la duración de los anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus ha venido disminuyendo en el tiempo, ya duran menos tiempo que la primera vez. Hay que tener en cuenta que las vacunas que nos están aplicando prácticamente a todos siguen siendo compuestas por esa variante original, la cepa de Wuhan. Ya tenemos la Omicron, la Delta, un montón de variantes que ya nos perdemos son bastante distintas a la original, con lo cual pues la eficacia de la vacuna está decreciendo, ¿no? Entonces, pues la verdad va a ser el planteamiento en salud pública que creo que muchos están haciendo, es que se vuelva un poco como el virus como la vacuna contra la influenza, en donde pues nos vacunan cada año con las variantes más frecuentes del año pasado, pero creo que ni siquiera estamos ahí, nos siguen vacunando con la misma variante original y creo que ya deberíamos estar esperando vacunas contra las variantes que están circulando en este momento de coronavirus, que no lo estamos haciendo, ¿no? Nos hablaba usted hace unos minutos de la financiación que sería necesaria para poner los fármacos, las vacunas en circulación para la investigación. ¿Se cuenta con los fondos necesarios, con los recursos necesarios para seguir avanzando? Creo que en particular con las enfermedades que nosotros trabajamos, que son enfermedades que se llaman enfermedades tropicales desatendidas, neglected diseases, claramente no hay la financiación y por eso se llaman enfermedades desatendidas. Entonces creo que vamos a requerir algo muy interesante que pasó con coronavirus, fue que no solo desarrollar una vacuna que tardaba 15, 20 o 30 años desde el inicio al final, se nos demostró que claramente, sin saltarse ninguna etapa, los tiempos se pueden acortar. Y otra cosa es que, claro, eso también depende de una inyección de dinero enorme. Entonces, creo que si hay la voluntad política para hacer esa inyección de dinero, podremos sacar vacunas contra estas enfermedades desatendidas bastante rápido. Y ya las agencias reguladoras que hicieron todo el licenciamiento de las vacunas para coronavirus, pues están prestas a hacer expeditas las cosas y creo que sí se podría, pero claro, eso va a requerir una inyección de dinero un poco parecida a la que tuvimos para coronavirus. Manuel Alfonso Patarroyo, esto ha sido solo un aperitivo, pero la charla completa la podrán escuchar quienes asistan esta tarde a las 4 a la Universidad de La Laguna. Más que bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. En La Gomera, anoche se dio por controlado el conato que se declaraba en el municipio de Valle Gran Rey, un incendio, un fuego que comenzaba en una zona de matorral y tarajales en el barrio de La Playa. Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo de un hombre que al parecer podría estar viviendo en esa zona. Se investigan ahora las causas del fuego que, según testigos que estaban en la zona, podría haberse iniciado de forma accidental. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta más actualidad, tertulia y también toda la información deportiva. Hasta ahora. Seguimos acompañándoles en directo aquí en Buenos Días Canarias cuando son las 8:36 de la mañana. Vamos ahora a repasar la información del mundo del deporte.
Segundo partido de España en el Europeo de Inglaterra y esta vez con derrota, José Antonio. Ante Alemania, que es una selección a la que nunca habíamos ganado y que además es la que más veces ha ganado este torneo. Buenos días, Canarias. Aún así no fue tan fiero el León como se esperaba. Alemania se dejó dominar por España y eso sí, fue mucho más eficaz ante un combinado español sin pólvora ante la portería rival. El equipo dirigido por Jorge Vilda parecía concienciado, pero como ocurrió en el primer partido frente a Finlandia, un error de las españolas propició el tempranero gol germano en el minuto 3 y por mediación de Clara Bühl. Otra vez cuesta arriba y ahora frente a un rival mucho más potente que es Alemania. Reaccionaron las españolas que controlaron el partido, pero en el minuto 36 fue Alexandra Popp la que hacía, después de esta ocasión de España, el 2-0, ahondando más en la herida. Y aunque quedaba partido por delante, ahí ven el córner, todo fue más difícil, con las alemanas bien plantadas y frenando las acometidas de la Roja. Tras la derrota, España se juega el pase a cuartos de final el próximo sábado frente a Dinamarca. Agradecer a todos los españoles, no solamente los que habían en el estadio, sino a la salida del hotel. Ya había bastante gente, a la entrada del autobús al estadio también nos estaban esperando muchos españoles. Se siente su apoyo, estamos encantados que vengan. Pienso que hemos hecho un partido serio, que el equipo se ha mostrado consistente y que ahora queda recuperarse y mirar contra Dinamarca, que nos jugamos en los cuartos de final ahí. Ayer arrancó la pretemporada del Club Deportivo Tenerife con los primeros reconocimientos médicos que se completan en el día de hoy y previos al primer entrenamiento de mañana jueves. Algunos jugadores como el capitán Aitor Sanz pasaron por la clínica. Los blanquiazules retoman así la actividad tras el reducido periodo vacacional después de enfrentarse al Girona en la final por el ascenso a Primera División, una eliminatoria que nadie olvida y que servirá como motivación de cara a esta próxima temporada. Temporada nueva, ambiente renovado, con ilusión máxima por eso, por generar ilusión en la gente y con mucha ganas. La verdad es que tengo casi más ilusión que cuando empezaba, ¿no? Porque bueno, cuando uno sabe que se acerca al final, pues esa ilusión está un poquito más latente, ¿no? Ayudar a la gente nueva que se adapte lo antes posible y a que se empape un poquito de ese tinerfeñismo, sobre todo que hemos vivido en esta última etapa. Y tenemos el reto por delante de intentar mantenerlo, generar algo mayor. La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, tuvo ayer su segunda jornada de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El primero de los dos entrenamientos del día comenzó a las 10 de la mañana con 37 jugadores, contando los que han subido de la cantera. El segundo fue a las 6:30 de la tarde y no será la de ayer la única doble sesión de la semana, porque también hay previstas para mañana jueves y para el sábado. El domingo llegará el respiro porque tocará descanso, pero hoy tienen entrenamiento también a las 11 de la mañana. La Unión Deportiva Las Palmas, que sigue entrenando en Barranco Seco antes de comenzar otra temporada y jugar sus partidos como local en el Estadio de Gran Canaria, un recinto que podría ser sede del Mundial 2030 si es que España y Portugal lo organizan. Es así, don Francisco Castellano. Buenos días. Muy buenos días. Podemos contar que Gran Canaria tiene opciones reales de ser sede o subsede en el próximo Mundial de 2030, si es que, como digo, la FIFA otorga la organización conjunta, tanto a España como a Portugal. Bueno, de ser así, como dice usted, efectivamente tenemos posibilidades, muchas posibilidades de ser sede. Nosotros hemos presentado nuestra candidatura para ser sede, si bien nos hemos puesto a disposición de la Real Federación Española de Fútbol. Estamos hablando con el consejero insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, una persona que, me permite, don Francisco, no para. Ayer mismo lo vimos a usted presentando un torneo de vóley playa nacional, firmando un convenio. Hoy tiene otra presentación a las 11 de la mañana de una actividad que llama la atención, Gran Canaria Family Jumping Race. Sí, efectivamente, como dice usted, la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la actividad deportiva en general, pero en Gran Canaria en particular, goza de muy buena salud. La verdad que tenemos prácticamente eventos todos los fines de semana. Ahora mismo se está celebrando también el Campeonato del Mundo de Windsurfing en Pozo Izquierdo. Y bueno, trabajar para seguir sumando y para que siga habiendo actividad física y sigamos generando riquezas y de la mano del deporte. ¿Está usted contento con la actividad deportiva en la isla de Gran Canaria o aspira más? La verdad es que sí. Podemos decir que es un sitio, Gran Canaria, donde hay muchos acontecimientos deportivos de carácter nacional e internacional. Usted ha citado algunos de ellos y todos los que vienen todavía en este verano y de aquí a final de año, ¿no?
Sí, así es. La verdad que en Gran Canaria tenemos, como acabo de decir, una amplísima oferta deportiva durante los 12 meses del año. Canarias en general es un paraíso. La verdad que podemos disfrutar al aire libre de cualquier actividad física en cualquiera de nuestras 8 islas y en cualquier caso Gran Canaria, pues sí, efectivamente tenemos una agenda muy apretada, una agenda de muchísimos eventos y así pues día tras día. Volviendo al estadio de Gran Canaria y la posible sede o subsede del Mundial 2030, ¿qué le dijo Luis Rubiales cuando usted fue a Madrid y presentó la candidatura a nivel oficial para intentar ser sede o subsede, como digo, del Mundial 2030? ¿Tiene opciones? Porque hay otras ciudades españolas que también están peleando por ser sede e incluso subsede. Bueno, la primera curiosidad que me dijo el presidente es que había nacido en Gran Canaria. Entonces le dije, bueno, pues un punto ya a nuestro favor, y la verdad es que le hizo gracia. En cualquier caso, como dice usted, en el territorio nacional ahora mismo hay 14 sedes preseleccionadas, estamos dentro de ellas. No todos los estadios también están en condiciones de ponerse o albergar cualquier prueba del Mundial, cualquier fase, si bien muchos de ellos, entre ellos el nuestro, pues va a necesitar unas mejoras, unas ampliaciones y unos trabajos, que en cualquier caso la Federación está seguro que somos capaces, que tenemos la capacidad de poder estar en condiciones de albergar cualquier fase para dicho Mundial y cuenta con toda la garantía y todo el respaldo tanto a la Federación como al propio Cabildo para que esto pueda materializarse si al final resultamos ser elegidos. Todavía no creo que esté presupuestado, ni siquiera confirmado hasta que efectivamente haya organización por parte de España y Portugal, pero la ampliación sería hasta 40.000 personas del Estadio de Gran Canaria y aproximadamente ¿cuánto habría que invertir para ello? Bueno, los cálculos económicos los están trabajando desde hace semanas ya, incluso mes y medio, el Departamento de Arquitectura de la Consejería de Deportes. Tendríamos que ampliar unas 8.200, 8.300 plazas aproximadamente, pero tenemos el espacio, tenemos donde poder seguir creciendo y la parte económica pues dependerá de que ya empiecen un borrador de presupuesto, teniendo en cuenta que, como bien usted sabe también, los precios han ido al alza después del conflicto que se está viviendo en el este de Europa y por eso se ha demorado un poco en esa primera previsión económica, pero estaremos en condiciones de tenerlas antes de que finalice el año. Vamos al baloncesto, don Francisco Castellano. Yo sé que es un tema complicado para pronunciarse públicamente, pero usted recientemente en un desayuno con los medios de comunicación mostraba su disconformidad, su enfado con la gestión del Club Baloncesto Gran Canaria. Sí, bueno, ante las reiteradas preguntas, pues la verdad que sí tuve y tengo siempre que contestar, ¿no? Que la parte económica de la gestión del club es muy mejorable. Eso fue en definitiva el mensaje que quise trasladar, que en esa parte tenemos que mejorar mucho y bueno, luego pues la verdad que de toda la conversación, los titulares y demás, pues se desprende lo que ya todos conocemos. Pero bueno, lo intenté aclarar con las mejores palabras posibles. La parte económica necesita de una mejora. Y luego con respecto al resto de la distribución o de la organización de lo que es la entidad, pues resalté en más de una ocasión que todos los órganos pues dependen o tienen los controles del Consejo de Administración, de una Fundación Canaria del Deporte y por lo tanto es a través de ellos, de esos órganos colegiados, los que tenemos que, entre todos y donde yo pertenezco, por supuesto, tenemos que tomar decisiones y gestionar pues el futuro de este club. Dígame una cosa importante, si es que puede, con respecto a esos órganos. ¿Ha llegado usted a pensar en tomar decisiones drásticas como el cese del presidente? Bueno, lo expliqué en ese desayuno. Al final lo que trasciende son titulares, pero la realidad es que lo que expliqué, y usted me vuelve a dar la oportunidad de hacerlo, es que la figura del vicepresidente del club, que es un servidor, y presidente de la Fundación Canaria del Deporte, lo que puede trasladar es propuestas de cese, propuestas de nombramiento. Dije que es una garantía para cualquier órgano público, para cualquier administración, que dichas propuestas deban de pasar por ambos organismos, tanto el órgano de la gestión económica, ¿no?, del Consejo de Administración en sí, que está compuesto por personas de la sociedad, personas privadas, tanto como responsables públicos, y luego la Fundación Canaria del Deporte, que está formada por consejeros del grupo de gobierno del Cabildo y de la oposición, que realmente representan la propiedad del club.
Por lo tanto, la función de este consejero o de cualquier otro que fuese el vicepresidente, pues se limita a proponer ceses o proponer nombramientos. ¿Entra usted, don Francisco, en las relaciones personales entre los miembros del club? Lo digo porque en ese desayuno también le preguntaron, también le hemos preguntado estos días mucho en todas las ruedas de prensa que usted ha concedido por las relaciones entre el presidente y el director deportivo, la salida del entrenador Porfi Fisac, que aunque el Gran Canaria no contaba con él, también dijo que no quería quedarse donde no lo querían. ¿Eso cuenta también? Bueno, eso cuenta porque evidentemente son cosas que yo siempre he pensado desde que practicaba también deporte, ¿no? Que las cosas que del día a día, las cosas domésticas deben de quedarse pues en esos contextos, pero bueno, por un lado o por otro las cosas a veces pues trascienden porque también es una condición humana, y lo que sí he querido yo siempre desmarcarme, pero de buena fe, desmarcarme en el buen sentido de la palabra, es de respetar escrupulosamente la parte deportiva del club. Hay una parte deportiva, tiene un director deportivo, un entrenador, todo un staff deportivo, y por lo tanto soy el máximo garantista de que eso no sufra ningún tipo de interferencia ni de injerencia. Y luego la parte más económica, más de la propiedad del club, es la que le acabo de explicar que estamos sometidos todos, incluido un servidor, al Consejo de Administración y a la Fundación del club, a la Fundación Canaria del Deporte. Quedan muchas preguntas que seguramente haremos en una próxima ocasión al consejero insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, al que agradecemos la amabilidad para acercarse a nuestros estudios y participar en este programa Buenos Días Canarias. Muchas gracias, don Francisco. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Hay muchos canarios metidos en el deporte por el mundo. Hemos hablado con un palmero que lleva años trabajando para cumplir su sueño en el circuito profesional de motociclismo. Actualmente Samuel Brito está en el Mundial de Moto 2 y ejerce como ingeniero en el equipo italiano VR46 Racing Team, el equipo de una leyenda. Cuando en el año 2009 Valentino Rossi ganaba su 9º campeonato mundial, Samuel Brito era apenas un pequeño soñador enamorado de las motos. Desde pequeño ya quería estar con motos todo el día y aprender a montar, a desmontar, a saber cómo funcionaba un motor. Y ahora que trabaja para el equipo de su ídolo, su vida es un sueño que todavía hoy en día cuando estoy en mi casa o en cualquier sitio y lo pienso, todavía ni me lo creo. Este proyecto también tiene representación en MotoGP. Allí se encuentra su amigo Marco Bezzecchi, quien lo acompañó en sus inicios en el equipo y logró su primer podio en la última carrera disputada en Assen. Y aunque los focos siempre estén sobre los competidores, los ingenieros trabajan bajo mucha presión, y la verdad es que los pilotos son los que realmente te tienen mucho afecto al trabajo que tú haces, porque ellos son realmente conscientes de que sin ti, sin la figura de los ingenieros alrededor de ellos no harían nada. El palmero es feliz con su trabajo y tiene ganas de llegar a la categoría reina, pero no se pone de momento ninguna fecha de tiene que ser ya. Porque sabe que con esfuerzo todo se consigue y el mejor ejemplo de ello lo tiene como jefe. Las hermanas Ruano han dominado las eliminatorias simples del Mundial de Windsurf en Gran Canaria. El triunfo ha sido para Ibaya sobre Daida en su casa, en Pozo Izquierdo. Han sido muchos años desde que no estamos ahí las dos juntas y súper feliz de haber estado con ella y de ganar, claro. Es una pena que no haya podido ganar, evidentemente, pero bueno, súper contenta de haber llegado a la final contra mi hermana Ibaya, que ha demostrado ser en este tipo de condiciones mejor que yo. Antes de irme, solamente un apunte. Esta madrugada, la Liga de Verano de la NBA, Santi Aldama, el gran canario Santi Aldama, con 21 añitos, ha metido 31 puntos frente a los Brooklyn Nets. 31 puntos, 9 rebotes, 3 tapones, 2 asistencias en 27 minutos. Si sumamos sus dos últimos partidos, ha metido en total 53 puntos. Se está saliendo el Gran Canario. Madre mía, Marta. Y tanto. José, hasta mañana. Buenos días. Gracias, buenos días. Nos vamos a Fuerteventura, estamos pendientes de esa rotura de la tubería, enseguida actualizaremos esa información, pero antes vamos a Puerto del Rosario para hablarles de una piscina terapéutica con la que cuenta el municipio, que terminó de construirse hace 3 años, pero nunca se ha abierto al público. Los usuarios desconocen cuándo podrá estar disponible. Nos da más detalles María Asensio.
Buenos días, Canarias. Sí, los usuarios y usuarias del centro llevan mucho tiempo esperando que se reabra esta piscina terapéutica. Para hablar de ello nos acompaña Nico. Nico, buenos días. Hola, buenos días. Llevan mucho tiempo, como decíamos, esperando la apertura de esta piscina terapéutica. Cuéntanos un poco la reivindicación que hacen. Pues llevamos aproximadamente 3 años desde que la piscina terapéutica que podéis ver se terminó de construir, y desde que se terminó de construir aún no se ha inaugurado. O sea, llevamos unos 3 años y todavía nadie ha disfrutado de los beneficios de la piscina terapéutica. Beneficios que serían mucho para los usuarios que vendrían a hacer uso de ella, ¿no? Claro, al final estamos hablando de que el medio acuático es el medio más idóneo para trabajar la movilidad en personas con diversidad funcional, pero ya también estamos hablando del aspecto psicológico, del aspecto mental, y ya no solo el uso terapéutico como tal, sino el uso ocioso, el uso recreativo, el uso lúdico que se le puede dar teniendo estas instalaciones aquí en pleno verano, con el calor que hace. Y ya veis que la piscina terapéutica está dentro del recinto de la Residencia Insular de Discapacidad. Entonces es una pena que los usuarios de esta residencia no puedan hacer uso y disfrute de ella. Es una auténtica pena. Hace unos días hacían una concentración para pedir la apertura. Creo que después tuvieron una reunión con el consejero. No sé si se habla ya de plazos o no conocen todavía esos plazos. Sí, nosotros tuvimos aquí una concentración porque, como ya les digo, nosotros estamos tomando todas las medidas que podemos para hacer frente a esta reivindicación y hacer que se abra la piscina terapéutica. Entonces ya como penúltima medida fue concentrarnos aquí con usuarios, familiares, también representantes de otras asociaciones y en general todas las personas que tengan un poco de sensibilidad y que se preocupen por un tema tan importante como este. Ese mismo día vino el consejero del Cabildo, en representación del Cabildo. Y, o sea, nosotros no tenemos nada contra el Cabildo, es más, nosotros lo que queremos es que se abra la piscina. Es nuestra única causa por la que estamos aquí, y él nos estuvo explicando el tema político como está, las medidas que se tienen que tomar a nivel de... necesitan permisos sanitarios, necesitan también hacer unas pequeñas reformas. El caso, en resumen, es que nos dijo que en principio para final de este semestre, de este año, la piscina iba a abrir. O sea, antes del 2022 se comprometió a que la piscina iba a estar abierta. Nosotros creemos más en los hechos que en las palabras, pero es verdad que nosotros le damos un voto de confianza. Nosotros, eso sí, no vamos a parar. O sea, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Si no vemos que esto sigue adelante, seguiremos tomando medidas para que se abra, y es que es el único objetivo que tenemos nosotros, que se abra la piscina terapéutica, porque después de 3 años nos parece ya que ya es hora, porque cada día que no se utiliza la piscina van en detrimento de las personas con diversidad funcional, y esa responsabilidad ¿quién la paga? O sea, cada día que no nos han metido es un día perdido en calidad de vida, porque si supieran lo necesario y lo fundamental que es el uso de esta piscina terapéutica en este colectivo, si ellos lo supieran, ya estaría la piscina abierta. Pues Nico, muchas gracias por atendernos y que se abra pronto. Muchas gracias. Pues también, como nos informaba Nico, desde el Cabildo de Fuerteventura nos han informado que se trabajan esos procedimientos para licitar la gestión del día a día de esta piscina. También se ha solicitado ya a Sanidad del Gobierno de Canarias esa autorización para la apertura, que esperan tenerlo en los próximos meses para abrir cuanto antes, pero lo cierto es que nosotros nos quedamos con esa reivindicación muy necesaria, la apertura de esta piscina terapéutica en Fuerteventura. Pues ahí queda ese mensaje. Muchas gracias, María. Y nosotros vamos a meternos ya a desgranar la actualidad del día. Comenzamos tertulia. Y lo vamos a hacer de la mano de Laura Afonso y Antonio Salazar. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Vieron el debate? Yo escuché la intervención del presidente. Yo escuché algo también, verlo entero no, la verdad. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Concretamente vamos a ver lo que han dicho, las reacciones que ha generado ese discurso. Las medidas anunciadas por Sánchez han dividido a patronal y sindicatos, como suele ser habitual cuando se trata de medidas de índole económica. Mientras los empresarios consideran que son poco eficientes, los sindicatos aplauden los impuestos a las grandes compañías y las ayudas a las clases medias de trabajadoras. En lo que sí coinciden es en rechazar que Canarias quede fuera de la bonificación al transporte.
Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos. Y este Gobierno no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos. Reacciones también de la patronal bancaria al nuevo impuesto a la banca. Vamos a escucharles. Recarga muchísimo los impuestos a las grandes empresas. De hecho, esa recaudación de 7.000 millones que quiere hacer entre las eléctricas y la banca ya ha producido una caída bursátil en torno al 8%, prácticamente la misma cantidad que pretende cobrar de los impuestos. Hablamos que son impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, sobre los beneficios extraordinarios de la banca, beneficios que no han caído del cielo. Es una deuda que tiene la propia banca y su famoso rescate hace años, y que en definitiva hemos pagado pues todos los trabajadores y toda la clase media de este país. Los bancos pagan muchos impuestos, mucho más que otros sectores. Una medida de este tipo no solo distorsiona los mercados, sino que rompe el principio de igualdad. Además, no conocemos una medida similar en otros países europeos. Bueno, hemos escuchado, como han visto, las reacciones de los empresarios, de los sindicatos y de la banca, sobre todo a esas medidas económicas anunciadas por Sánchez. ¿Cómo han visto ustedes esos anuncios? Bueno, está claro que son medidas que habrá que ver su recorrido, ¿no? No podemos ser derrotistas de antemano, ni mucho menos. Lo que sí que es verdad es que, y lo que se plantean especialmente muchos de los expertos, es si esas medidas, como el impuesto a la banca o sobre todo el impuesto a las energéticas, no va a repercutir después en el precio o en lo que los consumidores llegamos a pagar. Entonces, claro, estaríamos desvistiendo un santo para vestir al otro, ¿no? Que es lo que se suele decir. Que suban después lo que pagamos. Claro, y es una vez más una medida que se aplica para ayudar a los españoles en todo lo que tiene que ver con nuestro bolsillo, pero que finalmente nos va a repercutir de forma negativa, porque evidentemente ni las energéticas, ya nos lo han demostrado, ni especialmente la banca van a perder nada o no pretenden perder nada, y con este impuesto pues a lo mejor lo que va a pasar es que los que terminamos perdiendo una vez más somos todos los consumidores, ¿no? Antonio. Yo tengo un amigo que dice que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Y este gobierno le hace caso a Carlos Rodríguez Brown, que es el amigo del que estaba hablando, para señalar chivos expiatorios. Los encuentra en las eléctricas y los encuentra en la banca. La banca, como estaba diciendo su representante, paga un impuesto de sociedades por encima del resto de las empresas. Y lo que están viendo es que en un momento como el actual, donde se prevén subida de los tipos de interés, la banca mejore su eficiencia económica. ¿Por qué? Porque es que venimos de tipo negativo. Esa anomalía hacía que las empresas estuviesen en una situación probablemente mucho peor, y ahora lo que se quiere hacer es cargar sobre la banca. Tengo muy complicado creer que no haya traslación de ese impuesto, igual que en las energéticas. Cuando se habla de los beneficios, esta mañana no me ha dado tiempo de más, pero sí he mirado la distribución de los ingresos y beneficios, por ejemplo, de una gran compañía energética. Yo no tengo ninguna simpatía por ninguno de los dos sectores, y además explicaré por qué creo que el de la banca va a ser difícil que pueda ponerse en marcha, ¿no? Pero en el caso de una gran energética de origen vasco, el 38% de sus ingresos los consigue en España, el 43% de sus beneficios los consigue en España, el resto lo consigue fuera. Entonces, son empresas con una operativa muy complicada. Dicho lo cual, las energéticas en España funcionan como funcionan por ausencia de competencia, y ausencia de competencia por la regulación que empieza desde el año 98. O sea que ese es parte del problema. Dicho lo cual, cada vez que hay una previsión sobre ingresos tributarios, no se cumple. La última demostración, la tasa Google y la tasa Tobin, que la recordarán, el 25% de lo que habían dicho que iba a recaudar, se recaudó el año pasado 21. Por tanto, cuando dicen 7.000 millones, diremos, ya veremos. Y en el caso de la banca, en este momento, con la deuda pública que tiene España y las emisiones de deuda que ya va a dejar de comprar el Banco Central Europeo, habrá que colocarlas en algún sitio. ¿Quién tiene que comprar esa deuda? Los bancos. ¿Cómo funciona el sistema normalmente? Pues la ministra, en este caso de Economía, llamando a los presidentes de los bancos para decir, por favor, no hay demanda de la deuda, compren ustedes la deuda. En esa relación que es perversa, porque siempre ha sido así, me da la sensación que es donde se va a diluir el famoso impuesto a la banca. Bueno, ahora, eso sí, han quedado fenomenal. Son unos anuncios que han tenido su consecuencia de manera inmediata. La bolsa caía, hoy ha abierto nuevamente con una bajada del 0,13%. También incluso medidas que se han reflejado en la prensa internacional. Financial Times abría en su portada de hoy con esa noticia, esos beneficios de 7.000 millones que pretende recaudar, beneficios no, esa recaudación que pretende en 2 años, obtener el gobierno central con esos impuestos.
temporales, hay que decirlo, durante 2 años. Dice Sánchez que para repartir el peso de la inflación entre la ciudadanía, no solo ciudadanía, sino también con las empresas que obtienen grandes beneficios. Bueno, está claro que cuando hablamos de empresas que obtienen grandes beneficios, como bien dice, sí que se nos vienen a la mente especialmente las energéticas y también la banca, pero no sé si aplicando este tipo de medidas se va a conseguir el objetivo, ¿no?, que pretende el Gobierno y, como bien decía Antonio, llegar a recaudar esos 7.000 millones, que a lo mejor es una cifra especialmente optimista y que queda muy bien, ¿no?, de cara a la galería. También me gustaría resaltar y no olvidarnos de otra de las medidas que anunció ayer y que para Canarias significa la nada. Y es que después de tanto tiempo nosotros reclamando nuestra bonificación al transporte hemos conseguido llegar a un 75%, no sin mucha lucha con el Gobierno central y no sin cierto escepticismo también por parte de diversas autoridades, llegando incluso a poner en duda esa bonificación del 75% para los residentes en las Islas Canarias que vivimos alejados del continente, para que ahora de un día para otro se saquen una bonificación del 100% al tren, que a nosotros nos implica cero. Entonces, claro, me parece que es una medida que puede sonar muy bien para quien viva en Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, pero hay diversas comunidades, Canarias especialmente, pero no nos olvidemos de otras, que viven sin tren o a espaldas de un tren que realmente les solucione la movilidad, ¿no? Al margen de las medidas económicas, no quería dejar pasar también un análisis rápido de la forma dentro del Congreso en ese debate, lo que, digamos, no va dentro del discurso, pero sí que vemos. Hablo, por ejemplo, de esa imagen de Gabriel Rufián, creo que la podemos ver, ahí está en la tribuna de oradores, se saca algo del bolsillo, que son unas balas que le explica que han sido obtenidas supuestamente de el entorno de la valla de Melilla, y también, por ejemplo, significativo ayer, ese comienzo de la intervención del Grupo Popular con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, que ya saben que fue secuestrado y asesinado hace 25 años. Bueno, aspectos, digamos, que han rodeado el contenido, pero que tienen también su importancia. Sí, porque al final se trata de escenificar. De hecho, buena parte de los anuncios del presidente también van en esa dirección, lo que pasa que de manera distinta, porque no creo que sea homologable una intervención como la del presidente, con gráficos y cosas de estas, que antes no pasaba. Esto lo sé porque lo dijeron los locutores de la radio, ¿no?, en medio del discurso, porque como dije no lo vi, pero sí lo escuché, ¿no? O sea que en esa escenificación todo el mundo jugó un poco su papel. Yo, lo del minuto de silencio llama mucho la atención y lo de Gabriel Rufián también. Pero si atendemos a la propia historia del diputado catalán, recordamos que siempre ha sacado cosas. Si las hubiese guardadas le daría para tener un chino, ¿eh? Si él las guarda, él abre un chino y seguro que saca algunas perrillas, ¿no? Rufián es una persona que utiliza muy bien la escenografía, ¿no? La puesta en escena le gusta mucho, además es muy buen orador. Y así como utiliza esos elementos en la tribuna, también los utiliza en Twitter, ¿no? Es bastante activo en redes sociales y, bueno, si algo le caracteriza es un poco ese carácter, ¿no?, que tiene. En ese pleno se sigue celebrando en la mañana de hoy, arrancaba a las 8 de la mañana nuestras. Ahí estamos viendo esa imagen en directo de Pedro Sánchez, que continúa interviniendo, dando la réplica a los grupos que han intervenido hoy. Vamos a cambiar de tema porque también queremos fijarnos en algo que está ocurriendo aquí en Canarias. El Instituto Volcanológico de Canarias y el Instituto Geográfico Nacional han registrado este martes un enjambre sísmico de unos 630 eventos de baja magnitud, lo que ha despertado la curiosidad de muchos e incluso cierta preocupación. Es un enjambre que se ha registrado en el entorno del Teide. Nosotros vamos a tratar de despejar algunas dudas sobre ello y para esto nos atiende ya Luca de Auria, que es director del área de vigilancia volcánica de Involcán. Muy buenos días, señor de Auria. Hola, buenos días. 630 eventos de baja magnitud, una profundidad de entre 9 y 12 kilómetros. ¿Esto qué puede significar? A ver, primero aclaramos que estamos hablando no estamos hablando de terremotos. El enjambre de ayer no está compuesto por terremotos, es otra cosa. Se trata de eventos híbridos que no indican una fracturación de las rocas, que podría ser, por ejemplo, una indicación de un ascenso de magma, sino se trata de eventos causados por el movimiento de fluidos hidrotermales en el interior del volcán. Hablamos de agua caliente, gas y vapor. Entonces, no es algo que tiene nada que ver con lo que se registró en las semanas anteriores a la erupción de Cumbre Vieja.
Entonces despejamos esta duda, no es una indicación de una erupción próxima. Se trata de una actividad que no es usual porque no ocurre todos los días, pero no es la primera vez que se registra algo así en Tenerife. De hecho, es la cuarta vez. La primera vez fue en el 2016, después en el 2019 y antes de este último enjambre hubo otro el 17 de junio de este año. Entonces, es una actividad que sin duda indica un aporte de gas de origen magmático en profundidad, pero no indica por sí mismo un ascenso de magma hacia la superficie que podría ser un precursor de una erupción. Estamos en tiempo de tertulia. Tengo conmigo a Laura Afonso y Antonio Salazar que también querían formularle algunas preguntas. Laura. Señor de Auria, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos está comentando que aunque es un evento que no es la primera vez que sucede, sí que no es habitual, con lo cual yo creo que también es importante, sobre todo porque estamos hablando de que ya en redes sociales se dice de todo, de un evento que para nada esté anunciando una erupción. Vamos también a lanzar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Sí, repito, digamos, la primera vez que se registró algo así en Tenerife ha sido el 2 de octubre del 2016 y enseguida lo que se observó, que ya llevamos 5 años, el Involcán lleva 5 años remarcándolo, hubo un fuerte incremento en la emisión de dióxido de carbono desde el cráter del Teide. Pasamos de un valor de un promedio de alrededor de 20 toneladas diarias a un valor en 2017 de 175 toneladas diarias y el año pasado superamos las 300 toneladas diarias. Entonces, sin duda, en los últimos años el sistema volcánico de Tenerife está sufriendo una perturbación, un cambio, si así queremos llamarlo, pero no es un cambio relacionado con el sistema magmático, sino con el sistema hidrotermal, la parte, digamos, más superficial del volcán. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sin duda no estamos cerca de una erupción, pero tampoco podemos hacer previsiones a largo plazo. No podemos decir de aquí a 1 año, 5 años, 10 años lo que va a ocurrir. Pero este tipo de actividad nos recuerda que vivimos por encima de un volcán activo que antes o después va a volver a tener una erupción. Entonces el Teide no es un volcán muerto. Yo hablo del Teide, pero hablo de Tenerife, porque la próxima erupción podría ser en la dorsal de noroeste, que es decir, la zona entre Santiago del Teide y Las Cañadas, en el interior de Las Cañadas, o en la dorsal de noreste, que es decir, la zona entre Las Cañadas y La Esperanza. Entonces, estos son los 3 sistemas volcánicos de Tenerife y ahora mismo no tenemos ninguna indicación de dónde podría ser localizada la próxima erupción. Pero sin duda, antes o después habrá otra erupción en Tenerife y esto tiene que ser clarísimo y tiene que recordarnos que ahora es el momento para prepararse en abordar una venidera emergencia volcánica. Sí, don Lucas, probablemente si no hubiésemos venido del episodio de Cumbre Vieja, quizás esto habría pasado algo más desapercibido o no se hubiese armado este revuelo, sobre todo en las redes sociales, como decía Laura, ¿no? Pero me gustaría plantearle por una cuestión, porque tanto Marta como Laura son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero en el año 2004 ya hubo una gran inquietud en la isla de Tenerife precisamente por alguna cuestión que no sé si es similar a esto, y esta es la pregunta. ¿Se parece lo de hoy a lo que se vivió en aquel momento del 2004? No, en el 2004 se trató de terremotos, verdaderos terremotos, algunos fuertes lo suficiente para sentirse en la zona, digamos, noroeste de la isla de Tenerife. Allí se trató de algo diferente, posiblemente se trató de una verdadera intrusión magmática que no acabó en una erupción volcánica, pero en aquel caso muy probablemente se trató de un movimiento de magma en profundidad. No es lo que estamos observando ahora es algo diferente y no tenemos un historial, digamos, geofísico suficientemente largo de la isla de Tenerife para decir si eso es algo normal, digamos, porque en algunos volcanes de vez en cuando hay una agitación, una inquietud, que pero acaba en nada, lo que técnicamente se llama arrest.
Pero eso es común a muchos volcanes activos que empiezan a mostrar signos de inquietud con un incremento de terremotos, con emisión de gases, pero después simplemente vuelven a dormir como antes. Entonces esperamos que esta situación de Tenerife sea así, pero repito, nunca olvidamos que seguimos viviendo por encima de un volcán activo y la pregunta no es si habrá erupción, sino cuándo habrá la próxima erupción. No tenemos tenemos que evidencia dejarlo sea aquí. Muchísimas gracias por habernos atendido y ayudado a entender mejor lo que está ocurriendo. Director del área de vigilancia volcánica de Involcán, muy buenos días. Hasta luego. Bueno, nos quedamos casi sin tiempo, pero un comentario final. Yo creo que mensaje para la tranquilidad. No tiene que ver con aquel evento de 2004, no es magma, es hidrotermal el movimiento, es agua, vapor. Pero estuvo bien la pregunta, porque ustedes no se acordaban, ¿eh? Porque eran muy Yo jóvenes. me acordaba porque yo estaba trabajando, llevaba muchos años trabajando, pero en otra casa. Sí que es verdad que, bueno, que como bien preguntaba Antonio y apuntaba, si no hubiésemos tenido el episodio en Cumbre Vieja, evidentemente a lo mejor este enjambre sísmico no nos estaría preocupando tanto. Pero está bien que nos preocupe por lo que decía, es el momento de ocuparse, porque evidentemente tarde o temprano la erupción en Tenerife se puede llegar a producir. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Probabilidad de un 75% en los próximos 50 años. Calculando cuánto nos si lo voy a queda, tener que vivir. A lo mejor no trabajando, ¿no? Porque no sé, si estoy vivo seguramente estaría trabajando, soy autónomo, te lo recuerdo, o sea que es casi imposible dejarlo. Pero no, lo pensaba por cómo uno ha podido vivir la angustia de los amigos palmeros, verse en esa situación. No lo sé, 50 años es un periodo de tiempo largo, pero habría que prepararse efectivamente. Bueno, esperemos que si ocurra estemos preparados y sea lo más leve posible. Hay Si que recordar en cualquier caso de las cañadas y no toma pues zonas habitadas, mejor. Hay que recordar en cualquier caso que vivimos en un territorio volcánico y eventos de este tipo pues también nos inciden en ello. Gracias Laura, gracias Antonio. Gracias. Buen día. Tras varias horas de trabajo, hablamos ahora de la situación generada en Fuerteventura. Ayer se estuvo trabajando en la rotura de la tubería principal de impulsión de agua en Puerto del Rosario. Los técnicos conseguían arreglar esa avería durante la pasada madrugada. La imagen era espectacular y se veía a una distancia de varios kilómetros. Ahora se necesitan 12 horas de secado para lograr que solde ese trabajo que han hecho, esa soldadura química, por lo que se prevé que a partir de este mediodía comience de nuevo la impulsión y se espera que se pueda ir restableciendo el suministro con normalidad de forma gradual en aquellas zonas que se han visto afectadas por cortes. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se muevan porque a la vuelta vamos a abrir nuestra botica, vamos a hablar de las consecuencias en la salud de las olas de calor. Todas las comunidades salvo Canarias hoy mantienen avisos con temperaturas que pueden superar los 40 grados. De momento en Canarias nos mantenemos al margen, aunque subirán las temperaturas, pero no serán tan altas como en la península. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Hasta ahora. Son las 9:21 de la mañana, seguimos en directo con todos ustedes y nos vamos a ir hasta otro punto de Canarias, en este caso hasta San Sebastián de la Gomera, porque invita a disfrutar de la lectura con más de 30 autores, desde Agatha Christie hasta Rosalía de Castro o Julio Verne. Los lectores podrán acceder a estas obras descargándolas en formato PDF a través de un código QR, aunque también podrán encontrarse con distintas obras literarias en su formato original, en papel, de toda la vida. Ana Ramos, muy buenos días. Esta iniciativa se llama Libros Libres. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. No se puede ser más libre que cuando se lee. Mira que viajar es maravilloso, visitar distintos países, conocer culturas, eso lo hacemos cada vez que abrimos la página de un libro. Viajamos por millones de lugares mágicos y lo hacemos en San Sebastián de la Gomera gratis, además, que no está nada mal para los tiempos que corren. Zambúllete en los libros. Vanessa Vizcaíno, buenos días, ya es concejala de Cultura de este municipio. ¿Qué es Zambúllete en los libros? Muy buenos días, pues desde la Concejalía de Cultura hemos querido pues expandir
expandir esas actividades de dinamización de la lectura entre los más pequeños de las familias que veníamos haciendo tanto en la biblioteca como en los centros escolares del municipio, y hemos querido precisamente pues en esta época estival pues fomentar la lectura entre todos los ciudadanos y visitantes de nuestro municipio, pues con estos ratos de ocio dinamizando, y que puedan pues pasarlos como no puede ser de otra manera que con los libros. Tenemos un código QR, Vanessa, simplemente con ese código descargamos libros de hasta 30 autores. Sí, podemos descargar pues distintos libros de autores y autoras que tenemos, pues que son muy importantes y relevantes pues en nuestra literatura y en la literatura universal, para que puedan todos disfrutarlos de una manera gratuita. Pues estamos en la plaza de la Iglesia de la Asunción, en el centro histórico de San Sebastián de la Gomera, y vemos precisamente pues cómo se están colocando libros en los bancos. Tenemos con nosotros a la coordinadora de este proyecto. Hola, Buenos días, Yolanda. Libros en los bancos, ¿estamos hablando de los libros libres? Libros libres, otra de las acciones que se van a llevar a cabo dentro de Zambulleta en los libros. Ahora mismo estamos un poco recolocando porque hay libros en idiomas, hay libros infantiles, libros adultos, y entonces pues para la zona más adecuada distribuir cada uno de ellos. A ver, permíteme, o con una etiqueta: hola, soy un libro libre, cógeme, léeme y suéltame, para que otra persona me disfrute. Este es de la ignorancia a la sabiduría de Jorge Bucay. Me encanta esta autora. Poderosas, que tanto nos hace falta ser poderosas ahora, ¿no? Bueno, libros libres, los estás seleccionando ahora en el banco, distintos idiomas me decías. ¿Dónde vamos a encontrar estos libros? ¿O puede ser en cualquier sitio? La idea es encontrarlos por todo el municipio en este momento en la zona centro, y nos queda otra suelta para el mes de agosto, y esa la queremos hacer por todo lo que es la periferia. Van a ser en total más de 500 libros los que se van a repartir. Nada, esto es una pequeña muestra, tenemos al equipo por ahí, por otras zonas, pero hoy básicamente en toda la zona del casco. Vale, si yo me encuentro este libro, lo cojo, lo leo, lo suelto, y lo suelto donde yo quiera. Donde tú quieras. Ya luego, por eso es un libro libre, ¿no? Aquí es el lugar de origen, será aquí, San Sebastián de la Gomera, pero luego no sabemos la vida que va a tener, ¿no? Los libros como las historias, muchas. Pues mira, muchas gracias. Mira, no estaba preparado esto, Jorge Bucay, me encanta. Y estaba mirando, ahora vamos a ver, mira, tenemos los libros en alemán, tenemos libros infantiles, Harry Potter, me he leído toda la saga, debo confesarlo, en inglés, alemán, inglés también, Ángeles y Demonios de Dan Brown. Bueno, algunos los tengo repe, pero los releería, así que voy a intentar lanzar ahora un reto para todos los que visiten San Sebastián de la Gomera, a ver si encuentran un libro libre, y sobre todo aprovechen el verano, aprovechen el tiempo libre. Si viajan, no hay nada mejor en un aeropuerto, en un barco, que un libro, se lo puedo asegurar. Y si van a la playa, pues también, libros libres. Sin duda una muy buena alternativa, Ana, esa de leer. Lo difícil va a ser en este caso soltar los libros en caso de que nos hayan gustado, ¿eh? Gracias, compañera. No, hay que ser generosos y compartirlo. Buenos días. Y ayer día grande en Puerto de la Cruz, en Tenerife, porque miles de personas acudieron a la tradicional embarcación de la Virgen del Carmen y de San Telmo. Vean. Este año es más especial que nunca porque llevamos años sin verla embarcar, sin verla salir, y este año es alegría. Eran muchas las ganas de volver a ver embarcar a la Virgen del Carmen y a San Telmo en el Puerto de la Cruz. Por eso, desde bien temprano, muchos fieles se dirigieron al muelle, con el objetivo de buscar el mejor sitio para no perderse ni un detalle. Yo vine ayer por la mañana a las 9:30. Yo vine de las 6 de la mañana, estoy aquí. Emocionante, maravilloso. Acompañada por miles de fieles, la imagen de la Virgen del Carmen y San Telmo abandonaban su templo rumbo al muelle. Muchos no pudieron contener la emoción. Mucha emoción después de tanto tiempo sin poder ver esto, imagínate tú. Feliz. Muy bonito las tradiciones canarias, hemos vivido ya varias y muy bonito, y después de 2 años de pandemia encerrados, imagínate. Muchas cosas, pero sobre todo salud, que es lo más importante. Y así fue recibida la patrona de los marineros. Con mucho cuidado, los cargadores embarcaban primero a San Telmo y después a la Virgen del Carmen. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva San Telmo! Una procesión marítima que recorrió la costa del municipio y que tras ello las dos imágenes volvieron a sus respectivos templos.
Pues de momento el tiempo está permitiendo que aquí en Canarias disfrutemos de eventos como ese al aire libre, pero en la península la situación no es igual. Hoy se prevé que se alcancen las temperaturas más altas de la ola de calor que se está registrando, con máximas superiores a los 40 grados en la mayoría de las comunidades autónomas. Ayer se superó incluso ese registro en la ciudad de Orense, en Galicia, donde oficialmente se llegó a los 43,7 grados, casi 44, la temperatura más alta de todo el país. Para hoy, la Agencia Española de Meteorología señala con aviso rojo de riesgo extremo a Galicia, Andalucía y también a Extremadura, donde se superarán esos 44 grados. En alerta naranja, con temperaturas de entre 39 y 41, se encuentran el resto de comunidades peninsulares y también Baleares. Pues ya decimos que el tiempo nos ha dado un respiro aquí en las islas, pero por poco tiempo, porque ya nos ha advertido Vicky Palma de que el calor volverá el fin de semana. Por eso conviene tener en cuenta algunos consejos de los expertos. Para ello vamos a abrir ya nuestra botica. Recibimos un miércoles más a Avian Mesa. Avian, muy buenos días. Buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cuáles son los aspectos que conviene tener en cuenta? Vuelve el calor y la verdad que este fin de semana, el pasado, ha sido de armas tomar, ¿eh? Este no va a ser tan alto, según nos cuentan, pero hay que tener en cuenta ciertos consejos. Importantísimo, porque hemos visto cómo esta ola de calor ha afectado muchísimo a nuestras islas. Incluso hemos visto cómo en algunas zonas de las islas pues se superaban esos récords de temperaturas. Incluso en Santa Cruz de Tenerife pues llegaba a ese récord de temperaturas dentro de ese top 12 de temperaturas registradas en los últimos 90 años. Y es que estas olas de calor, Marta, cada vez van a ser más frecuentes, cada vez van a durar más, se van a adelantar incluso más en el tiempo. El verano va a durar muchísimo más y esto tiene consecuencias importantes en nuestra salud. De hecho, los profesionales sanitarios llevamos ya varios días advirtiendo de todas estas posibles consecuencias que van a tener los aumentos de la temperatura. Y es que se puede poner en riesgo nuestra salud. Hablamos de forma importante, Marta, de que existe una mortalidad relacionada con las olas de calor. Hablamos de aproximadamente 1.300 muertes al año relacionadas con las olas de calor. Estos datos son datos científicos, incluso las estimaciones, las previsiones del Instituto Carlos III aumenta casi a 1.700 muertes las que pueden estar relacionadas con el calor. Hablamos de que esas olas cada vez van a ser más frecuentes, incluso hablamos de que aproximadamente el 2% de estos datos de la mortalidad por las olas de calor están relacionadas de forma directa, pero es el 98% de la mortalidad la que está relacionada con ese aumento de la gravedad de una patología. Otras patologías que podemos padecer, ¿no?, que se ven agravadas. Exactamente. Incluso, Marta, datos más característicos, datos más impresionantes, hemos visto a través del MOMO, que es ese sistema de monitorización de la mortalidad, donde la ola de calor del mes pasado, de junio de 2022, se relacionaron incluso 714 muertes relacionadas con el aumento de la temperatura. Hablamos de datos a nivel nacional. Exactamente. Este sistema de MOMO, este sistema de monitorización de la mortalidad, permite relacionar las mortalidades con determinadas causas a través del Instituto Carlos III. ¿Y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando hace calor? ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué todo este tipo de información es fundamental? ¿Por qué los profesionales sanitarios aumentamos muchísimo la prevención en este tipo? Porque realmente se produce un agotamiento por calor, es decir, nuestro cuerpo con las altas temperaturas tiene que realizar un esfuerzo importante para ajustar la temperatura corporal. Evidentemente no todas las personas tienen esa misma capacidad, por lo que se empiezan a producir una serie de sintomatologías importantes. La primera de ellas es lo que denominamos como agotamiento por calor, son las situaciones más frecuentes que pueden ocurrir. Sentimos como que se nos baja la tensión, algo así, ocurre algo así. Realmente lo que notamos propiamente dicho es esa fatiga, ese agotamiento por las altas temperaturas, incluso se pueden aparecer pues esos mareos, pueden aparecer esos dolores de cabeza, esas náuseas o esos vómitos, aparece esa temperatura menor de 40 grados y hablamos incluso que se produce esa sensación de piel fría con sudoración importante. ¿Cómo tenemos que actuar cuando ocurre esta situación? Pues de forma importante refrescarnos, por eso estamos continuamente recordando que la hidratación es fundamental, mantenernos en lugares frescos, ducharnos con agua fresca, incluso cuando vamos a beber agua que sea
poco a poco, es decir, que no se ingieran grandes cantidades de agua, sino a lo largo de todo el día. Y en cuanto a la temperatura del agua, si tenemos mucho calor y bebemos agua fría, ¿es bueno o es malo? Los cambios de temperatura demasiado bruscos no son siempre buenos, temperaturas, bueno, pues agua fresca, etcétera. Incluso, Marta, en estas temperaturas de agotamiento por calor, muchas personas pueden requerir atención médica, especialmente si esos síntomas perduran en el tiempo o si aparecen vómitos de forma muy frecuente. Incluso luego hablamos de los casos más graves, de los golpes de calor o las insolaciones, que son ese otro tipo de consecuencias que pueden tener estas olas de calor, que se consideran emergencias vitales, que tenemos que llamar al 112 porque la vida corre peligro, es decir, aparece una serie de sintomatología muy importante que puede poner en peligro la vida de esas personas. ¿Cuáles son las señales de alerta? Hablamos principalmente de que se produce esa piel roja, hablamos de que incluso la piel está muy caliente, a veces incluso no sudamos, es decir, se generan esas alteraciones de la termorregulación, no sudo pese a que tengo una temperatura muy alta, temperaturas mayores de 40 grados, incluso pueden haber situaciones muy complicadas como convulsiones, alucinaciones o incluso delirios. ¿Cómo actuamos en estas situaciones? Pues principalmente tenemos que llamar al 112 porque estos golpes de calor o insolaciones son emergencias vitales, hay que seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios, en ningún caso dar de beber agua como diferencia, principalmente porque se pueden producir estas convulsiones o estas alucinaciones o incluso en los casos más importantes la pérdida del conocimiento, el desmayo por el golpe de calor, eso es importante, no se puede dar nada de beber y hay que seguir esas recomendaciones por parte de los profesionales sanitarios. Se coloca a esa persona con las piernas elevadas en lugares frescos, se le puede aflojar un poco esa ropa y hay que esperar a la ayuda de los profesionales sanitarios. ¿Y quiénes son las personas que más se pueden ver expuestas a este tipo de situaciones? Importantísimo porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo, sí que es verdad que todos sufrimos el calor, pero existen determinados grupos poblacionales que suelen sufrir las consecuencias en mayor medida. Hablamos principalmente de las personas embarazadas, de las personas mayores de 65 años, incluso los bebés lactantes, los niños menores de 5 años suelen sufrir más consecuencias por el calor. Hablamos de aquellas personas que están en tratamientos farmacológicos importantes, las personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, diabetes, problemas respiratorios, las personas con obesidad también pueden introducirse en estos grupos, las personas que viven solas, incluso hay que estar un poco más pendientes, personas mayores que viven solas, hay que estar muy pendientes, especialmente si viven en entornos muy urbanizados, casas que no tienen la suficiente refrigeración, que no tienen la suficiente ventilación o incluso que se nota muchísimo el calor en esas viviendas, hay que estar bastante pendientes de esta situación, incluso personas con diversidad funcional y no nos podemos olvidar de esos trabajadores al aire libre, esas personas que trabajan en el campo, esas personas que trabajan pues incluso en cocina, personas como los socorristas, los camareros que trabajan siempre pues al aire libre en esas terrazas, etcétera, donde puede incidir el calor, hay que tener especial cuidado también con este grupo de personas. Hay trabajadores que no tienen, digamos, más remedio que trabajar en esas condiciones, pero nos pasa que a veces con esas olas de calor vemos a gente haciendo ejercicio, por ejemplo, a mediodía con unas temperaturas altísimas. Esto completamente desaconsejado. Por supuesto, porque ahora hablaremos de esas recomendaciones principales. Incluso, Marta, hablamos de que las personas mayores son las que sufren más consecuencias, pero realmente las personas que menos cumplen esas recomendaciones, hablamos principalmente del grupo entre 18 y 45 años, son los que menos caso hacen a esas olas de calor. ¿Qué recomendaciones hablamos? Esto es fundamental específicamente por los datos que estamos viendo acerca de la mortalidad y específicamente porque estas olas de calor van a ser cada vez más frecuentes, hay que estar pendientes siempre de la información de los profesionales del tiempo, especialmente para las personas mayores, evitar salir en las horas centrales del día, esto es fundamental, entre las 12 y las 4 de la tarde, mantenernos siempre bien hidratados, beber más líquidos, evitar esas comidas copiosas, como tú dices, Marta, reducir la actividad física, esas personas que hacen ejercicio a las 2 de la tarde en una hora de calor, hay que ser bastante precavido en estas situaciones, descansar a la sombra, usar esos tejidos frescos, incluso pues permanecer en esos espacios ventilados, mantener la casa cerrada, esto es fundamental, estos son recomendaciones para evitar que el calor entre dentro de casa, vigilar esas medidas higiénicas de conservación de los alimentos, esto es fundamental porque las olas de calor también están relacionadas con ese mal estado posible de los alimentos, esas posibles intoxicaciones que pueden ocurrir y por supuesto ayudar a las personas en riesgo, fundamental seguir todo este tipo de recomendaciones. Bueno, como parece que cada vez vamos a padecerlas con más frecuencia, conviene
tomar buena nota de estos consejos que nos has dado para evitar males mayores. Bueno, suelen ser episodios de unos pocos días. Tenemos en cuenta esos consejos y bueno, para que todo vaya bien. Muchas gracias, Avian, como Buenos días, cada Marta. día, Gracias. por estas pautas. Buenos días. Gracias. Y nos vamos a ir en directo ahora a Gran Canaria, porque casi al límite de su capacidad, así se encuentra el albergue insular de animales de Gran Canaria. Aseguran que el abandono no tiene estaciones, es continuado durante todo el año y la buena noticia es que las adopciones han aumentado. Estefanía de Blasio, estás en el albergue. Cuéntanos cuál es la situación y sobre todo en qué mensaje tenemos que incidir. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues así es, el abandono ocurre todo el año, pero como tú comentabas, las adopciones están aumentando gracias a las campañas que están llevando a cabo desde el albergue, que se ha propuesto conseguir, bueno, desde el Cabildo de Gran Canaria, que lleva el albergue, se han propuesto que haya un abandono cero. Nosotros nos encontramos en la zona donde están los gatos. ¿Por qué? Porque precisamente son los más difíciles de adoptar, pero también les vamos a mostrar dos perros que tienen que desgraciadamente pues no han conseguido una familia y la están buscando. Nosotros hoy vamos a apostar por ellos y vamos a enseñarles primero aquí a Ronnie, que es un perro mayor que tiene 8 años y que, como ven, pues está cojo y está buscando una familia. Lleva unos 2 meses aquí en el albergue y luego tenemos un poquito más atrás, tenemos a otro perro que se llama Robocop, que no se le puede poner collar, además tiene un poquito de miedo, pero que también está buscando otra familia. Son solo 2 ejemplos pues de los muchos perros que buscan familia. A pesar de ese aumento de las adopciones, todavía hay que hacer mucho trabajo y nos va a contar, está con nosotros Inés Jiménez, ella es la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, el abandono de perros continúa, aquí nos decían que viven siempre casi al límite, pero esas adopciones van aumentando el año pasado con muy buenos datos ya. Sí, efectivamente, el abandono de animales, de perros y gatos, que son los animales que están aquí en el albergue insular de animales de Gran Canaria, es un problema estructural de una sociedad que no entiende que los animales pues son tan útiles para incluso salvar vidas cuando estamos en situaciones límites. Nos han acompañado, nos gustan cuando son pequeños, cuando ya empiezan a molestarnos porque, bueno, pues las razones que sean, pues los abandonamos y aquí acogemos y hacemos posible que otras familias los acojan, ¿no? En este caso están 2 perros, que uno de ellos tiene una pata que la hemos ayudado, lo hemos intervenido. Decirles que nosotros aquí cuando entran los animales los chipamos, los esterilizamos, los vacunamos. O sea, cuando las familias vienen a acogerlos a los animales están en completo estado de salud, con su cartilla de vacunación, con su seguimiento. Y en este caso estamos ahora por la zona de los gatos. Es importante destacar la zona de los gatos porque si bien hemos conseguido sensibilizar a la población para que los perros sean cada vez más, el éxito de conseguir que sean adoptados, pues con ellos los hemos conseguido, con los gatos es menos. Y hay muchísimos gatos que están aquí con necesidad también de ser adoptados por familias, son también en esas circunstancias sanos, vacunados, chipados, esterilizados fundamentalmente para que no se sigan reproduciendo. Y bueno, estamos en esta zona y hacemos una campaña, digamos, ahora más potente para que los gatos también sean adoptados, ¿no? Pues muchísimas gracias, que nos quedamos sin tiempo y Marta, pues estaríamos enseñando aquí a todos los gatos que has visto. Nosotros nos sumamos a ese llamamiento para que se pueda adoptar a Ronnie y a Robocop, pero también a algunos de estos gatos, que es como nos decían aquí desde el albergue, que son donde están teniendo problemas para que consigan una familia y que también la están buscando y muchos desde hace tiempo. Bueno, pues esperemos que sirva para que la encuentren. Gracias, Estefi. Buenos días. Buenos días, Marta. Y este martes arrancó una nueva edición de la Tenerife GG, uno de los mayores eventos del archipiélago especializado en eSport y nuevas tecnologías. Anoche, pasadas las 10, tuvo lugar ese encendido, el encendido de las pantallas. El encuentro se prolongará hasta el próximo 17 de julio y concentrará a más de un centenar de actividades para los amantes de los videojuegos. Bueno, vamos en directo hasta ese punto, hasta el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife para ver cómo va ese encuentro. María Herrera, son más de 100 las actividades previstas hasta el domingo. ¿Hay alguna que llame especialmente la atención?
Buenos días de nuevo, Marta. Buenos días, Canarias. Pues sí, hay una zona que llama especialmente la atención y es la zona donde nos encontramos, que recibe el nombre de LAN, y es donde se concentra la mayor parte de la gente que participa en esta edición de Tenerife GG, y es donde podemos ver pues esos 2.000 puestos de ordenadores que están prácticamente cubiertos y conectados a la red, esa alta conectividad que tienen en esta zona LAN con 20 gigas y 25 kilómetros de cable, Marta. Además, pues pueden competir aquí a un alto nivel, y muy importante es que pueden estar 24 horas. De hecho, muchas personas pues ya pasaron la noche aquí en esta zona del recinto ferial, y podemos ver en imagen que algunos pues decidieron no dormir por la noche, sino aprovechar esa alta velocidad de conexión, y a esta hora de la mañana pues se encuentran descansando, posiblemente para dentro de un momento pues volver a retomar esa actividad, ya que son pocos días, estarán hasta el día 17 aquí conectados, y vamos a aprovechar para hablar con algunos de ellos que también han pasado la noche. En esta ocasión pues vamos a hablar con Daisy. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pasaste la noche también aquí, vemos que tienes el colchón, no aprovechaste la zona que está abajo, sino decidiste quedarte cerca de tu ordenador, ¿no? Exacto, sí, sí. Porque hay que aprovechar. Hay que aprovechar las horas para jugar. Cuéntanos qué estás haciendo en este momento y cómo vas aprovechando esas horas, ¿en qué las empleas? Ahora mismo estoy viendo un partido porque quiero descansar, y cuando desayune y tal empezaré a jugar. ¿Y de qué te sirve el estar conectada? ¿Para descargarte juegos, para ir más rápido, conocer gente? Conocer gente, sobre todo del evento es por el buen rollo que hay, el ambiente, y conocer a mucha gente con la que jugaba, que nunca había visto. Vemos que tienes pues el ordenador prácticamente con todo, te traes la silla, es importante, ¿no? Estar aquí. Todo. ¿Y qué supone para ti personalmente estar en este evento? El encendido anoche, ¿cómo lo viviste? Pues como con todos los años, con muchísima ilusión y con emoción, con ganas. Hasta el día 17, bueno, hasta muchos días por delante. Hasta que se termine. Queda la pena, ¿verdad? Exacto. Hay que esperar un año. Bueno, pues vamos a aprovechar ese momento, te dejamos ya para Muchas que gracias. sigas con ese juego. Y Marta, vamos a hablar también pues con el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, con Enrique Arriaga, para que nos cuente pues con más detalle sobre esta zona LAN, pero también, buenos días, Enrique, consejero de Innovación. Muy buenos días. Decíamos que tenemos esta zona LAN, pero hay otra zona más infantil, con talleres, exposiciones. Sí, hay de todo. Esto no solamente es un evento LAN, que sí lo es también, como vemos aquí con más de 800 personas disfrutando desde anoche que encendimos las pantallas, sino tenemos en la parte de atrás pues tenemos diferentes competiciones de juegos, tenemos una zona de videojuegos arcade, antiguos y todos operativos para los amantes de la nostalgia, los amantes de esas épocas, de los vicios famosos que se decía antes en Santa Cruz. Tenemos también zona de desarrollo de juegos independientes. En la planta baja tenemos pues juegos de mesa para los más pequeños, temas de cosplay, temas de tiendas relacionadas con todo este mundo, incluso aquí también temas de informática, simuladores de carreras de coches. Y luego en la parte externa tenemos otro escenario también en el que se van a hacer todos los bailes de K-pop, y una zona de food trucks para hacer un poco el tema de la comida, ¿no? Importante ese encuentro de negocios que hay en el auditorio, ¿no? Efectivamente, esto que está aquí, que es lo que se llama la GameCon, es la parte más lúdica, más dedicada a los videojuegos y a que la gente disfrute. Y luego en el auditorio hoy empieza a partir de las 10 de la mañana también la parte profesional, la parte del Game Pro, en la que vamos a tener conferencias de gente muy importante del mundo de los videojuegos a nivel internacional, y de lo que se trata es de hacer un preludio a lo que necesitamos realmente aquí, que es atraer el negocio del videojuego a Tenerife, crear talento aquí, pero que también vengan empresas y desarrolladores y que se puedan implantar en Tenerife para desde aquí dar servicios a nivel global. Muchas gracias, consejero, por atendernos. De nada, a ustedes por venir. Bueno, pues ese encuentro de negocios, Marta, que tiene lugar en el auditorio de Tenerife. Importante también lo que se realiza aquí, ese taller, también el espacio de ocio infantil, y esta zona LAN que estará hasta el día 17 de julio. Muy importante esas entradas también a través de tenerifegg.com, que se pueden adquirir, y los menores que quieran venir, eso sí, menores de 11 años, pues tienen que hacerlo acompañado por sus padres. Pues todavía 4 días por delante para disfrutar de ese evento. Muchas gracias, María. Que tengas buen día. Buenos días. Y antes de marcharnos queremos enseñarles una imagen inédita. La NASA ha revelado este martes más imágenes del telescopio James Webb, el mayor que se ha lanzado hasta el momento al espacio. En la fotografía se puede observar el universo con un grado de detalle y nitidez nunca visto hasta ahora. Imágenes que permitirán a los expertos en astrofísica estudiar en profundidad el origen del universo.
eran objetos cósmicos ya fotografiados por el telescopio. Y nos vamos a despedir con una imagen en directo que nos llega desde La Gomera. Estamos en la playa de San Sebastián, ahí vemos ese litoral de la capital de la isla colombina. Encontramos cielos prácticamente despejados, un mar en calma, ligera brisa y unos 22 grados, tiempo muy apacible en este punto de Canarias. Con esa imagen les dejamos, regresamos como cada día mañana a partir de las 8 menos cuarto. Que sean muy felices, adiós.